Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo.
Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM. Transmisión llegó al estadio porque tengo a César Ramón. Sí, señor, ahí lo tenemos al crack Arévalos también, que ya se va sumando con nosotros en la transmisión. Octavos de final, partido de vuelta, que lo vas a vivir con nosotros a través de Más Deporte, Rey Electro, CC Producciones. Un gran equipo de trabajo también para una importante jornada después del 1-1 en Sao Paulo. Volvemos hasta Asunción, hasta Barrio Obrero para el compromiso en la Nueva Olla entre el equipo de Cerro Porteño y Palmeiras. Buenas tardes, bienvenido, mi querido César. Antes de que César llegue, porque parece que tiene problemas en el estadio, presentamos a Cardiles Centurión. Bueno, ahí tenemos a... Bueno, parece que ni César ni Cardiles los tienen buena señal hoy. Hola, Oscar, ¿cómo estamos? Muy bien, don César, ya me dio envidia su comida del otro día, ¿eh? Realmente una verdadera fiesta acá en la Nueva Olla Monumental. Se está dando la alineación. Parece que tenemos problemas de audio, Julio, así sí, que... Sí, señor. Es bastante complicado, César, también. Un poco complicado, pero ahí lo vamos a tener al crack Arévalos también. A medida que vaya surgiendo el compromiso también. Un equipo totalmente confirmado tanto para Cerro Porteño, Palmeiras, Cerro que sale con Rofo, Domínguez, Cañete, Velázquez, Quintana, Chaparro en la línea de 5. En el medio, Ramírez, Morel y Gamarra. Una línea de 3 y arriba, Aliceda y Vegetti. Mientras que el equipo de Palmeiras sale con Carlos Miguel en el arco. Una línea de 3, Murillo, Gómez, Barbosa. Una línea de 5, Alan, Marlon, Piquerés, Evangelista, Arias y arriba un poco más adelantado, Víctor Roques y el Flaco López. Los 11 que presenta el equipo de Palmeiras, mi querido Oscarcito. Qué bueno, don Julio. Oiga, ¿cómo estuvo ayer Recoleta de mi vida? Que por problemas de trabajo no pudimos salir al aire. Bueno, yo creo que no le fue tan bien a Recoleta también. Fue complicado el tema de poder tenerlo al equipo paraguayo. No pudo resistir. Yo creo, bueno, también gran parte todo se dio a lo que pasó en Buenos Aires.
y después la vuelta obviamente ya era irreversible, Oscarcito. Pues bueno, a lo menos podrá decir, como dijo el Deportivo Pereira, estuve en la Sudamericana. Bueno, él dijo estuve en la Libertadores. Es verdad, sí señor, es así mismo. Y bueno, vamos a intentar nuevamente con el querido Carlile también poder tener contacto de sintonía, a ver si lo tenemos al queridísimo Carlile Centurión también. Hacemos el repaso por zona baja también. Carlile, buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, compañeros, a todos los presentes que estamos involucrados en esta tarde para este gran cotejo donde el Ciclón de Barrio Obrero va a querer imponer su localía y avanzar a los octavos de final. Es verdad. ¿Cómo estás, Carlile? Está un poco afónico, ¿no? ¿O estás bien? ¿Está bien? ¿Está bien, bien de salud? No, estoy muy bien, muy bien. Acá con un clima lluvioso, todo el día garoando, acá la parte que estoy. Bueno, perfecto, me alegro que estés bien entonces, Carlile. Carcito ya también el reporte de sintonía. Quiero volver a tocar con César Ramón Arévalos también, algunos colegas que se van a sumar con nosotros también a medida que vaya avanzando el partido para tener más análisis, para tener mayor compromiso también con los colegas. Algunos que van, vienen, vuelven y están de vuelta y no me quiero olvidar de ninguno. Quiero tocar de vuelta con el querido César también, a ver si lo tengo. César, sabemos que es bastante complicado tenerte un poco más ahí, más cerquita que los jugadores, un poquito más abajo que nosotros, pero igual volvemos a tocar para volver a repasar también cómo estamos. El árbitro principal, lo de Facundo Tello, argentino, y toda la terna argentina, César. Facundo Tello, lo conozco. Facundo Tello, el árbitro principal. Juan Gabriel Chávez, cuarto árbitro. Perfecto, muchas gracias mi querido César. Vamos a tener un poco de complicaciones, pero se comprende. Vamos a tratar de tenerlo en mayoría posible, Oscarcito. Este partido que está para alquilar balcones, te cuento también alguna data de lo que tenemos de este compromiso también. Cerro Porteño recibe a Palmeiras en este reducto deportivo. Después del 1-1, igualada la serie en San Pablo, una estadística que alimenta la ilusión azulgrana. En 2 visitas a Brasil ante el Verdão en esta edición, el conjunto paraguayo sumó 4 puntos, incluyendo el triunfo en la fase de grupos y el empate agónico en la ida. Bueno, el empate aquella noche, por ejemplo, en San Pablo tuvo un guión cambiante. El de Palmeiras incluso con 10 tras la expulsión de Andreas Pereira. A los 28 del segundo tiempo golpeó primero José Manuel López, pero Cerro Porteño nunca se rindió y encontró el premio en tiempo de descuento, el gol de Carlos Miguel, que fue en contra prácticamente. Decíamos algunos números también que se van dando, datos del partido. Palmeiras es el equipo que pegó más remates en palos en la Conmebol Libertadores 2026. 6 de ellos fueron entre José López y John Arias, incluyendo un gol del colombiano en la ida ante Cerro Porteño, mientras que el Ciclón avanzó en fase en las últimas 6 veces en las que no perdió el partido. Y por eso también esperamos de que sea un gran partido. El compromiso, sin dudas, para lo que va a ser este partido. Y hacemos una pausita también en Más Deporte. No cambie de dial, quédate con nosotros. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay.
Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón. Y para tu bienestar, la Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Bueno, retornamos. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producción. Tendremos Independiente Santa Fe contra River. ¿Cómo ves este partido? Este partido, bueno, un partido interesante donde obviamente vamos a tratar de ver seguramente desplegarse los mejores en este partido, en este compromiso donde vamos a hacer para alquilar balcones. ¿Quién definirá en esta serie? Será Cerro Porteño, y hay veces en que al equipo paraguayo le ha costado definir de local. Vamos a ver si la nueva olla termina dando ese salto necesario que necesita el equipo paraguayo también para poder sorprender, para poder estar, para poder de sobremanera también darle el ropaje necesario, porque a veces los estadios también tienen un ropaje necesario. Y uno de los grandes del continente que nunca ha llegado a una final de este tipo de certamen, tanto Libertadores y Sudamericana, la gran apuesta en Holland. Y por supuesto también lo llamativo en este equipo de Cerro Porteño es que no aparece un Bobadilla, por ejemplo, y lo agrega a Ramírez dentro del campo de juego. Y son cosas que tiene Holland y que vamos a ver. Otra vez una línea de 5 en el fondo, 4 en el medio, 2 adelante. Cerro Porteño que se prepara para defender y contraatacar. Vamos a ver si hoy está inspirado el equipo de Holland, pero de sobremanera va a ser un gran partido, Oscarcito, ¿eh? Perfecto. ¿Quién más vamos a tener en campo, Julio? A ver si te escuché bien, Oscarcito. Julio. Sí, Oscarcito. Sí, Carlile, ahí te escucho bien, ¿eh? Además del partido de Cerro Porteño y Palmeiras, hoy a las 19 horas, Coquimbo de Chile recibe a Platense de Argentina. Y más adelante a las 21:30 horas, Flamengo recibe a Cruzeiro, choque de brasileros en la Copa Libertadores. También tenemos en la Copa Sudamericana, Atlético MG de Brasil recibe a su compromiso brasilero también, Bragantino, a las 19 horas, la misma hora de la Copa Libertadores. Y el partido que ya mencionó el compañero, Independiente de Santa Fe, a las 21:30 horas recibe a River Plate. Pero la diferencia, Carliles, es que ese partido es partido de ida recién, ¿verdad? Sí. Recordemos que River Plate y Independiente de Santa Fe van a jugar la ida porque se suspendió por lo del terremoto. Es verdad, por eso decía, es un partido de ida recién. Igual va a ser como data, interesante. Perdón, Cardiles, como data, recuerden que ayer también se jugó la ida de
Deportes Tolima contra Independiente del Valle. Sí, les completo. Montevideo City de Uruguay recibe a Tigres a las 21:30 horas paraguaya. Perfecto, muchas gracias, muy amable Carlile también, ya estando con todos los protagonistas también dentro del campo de juego, haciendo el calentamiento precompetitivo, ya prácticamente todo preparado para el arranque del compromiso. Facundo Tello es el árbitro principal, Juan Pablo Velati será el asistente 1, Gabriel Chade el asistente número 2, Nazareno Araza, el cuarto árbitro. En el VAR estará Héctor Paleta y en el AVAR Nico Lamolina, todos argentinos, compañeros. Pues bueno, a Facundo Tello lo soñé, nos pitó en el partido de México contra República Checa. Qué mal trabajo. Pero bueno, México clasificó y después ya, lo de Yahoo. ¿Quién más tenemos? Tenemos a don Ramón Arévalo, no, a don Sindulfo, ¿o no tenemos a Sindulfo hoy? Debería estar, pero bueno, también algunos compromisos laborales. Estamos en épocas electorales, Oscarcito, ¿eh? Mientras no haya políticos en la previa, todo está bien, Julio. Bueno, vamos a ver si estará o no el político. Creo que se sumaría otro colega más, pero vamos a ver. No sé si está el caso de Omar también, pero es cuestión también de que los compañeros también vayan habilitando sus micrófonos. Ahí está el recibimiento, la humarera completa, una fiesta terrible. Ya están los protagonistas dentro del campo de juego para este gran recibimiento. Un gran recibimiento. Julio. Sí, Oscarcito. Una cuestión, el global va 1-1, en caso de que se mantenga el empate global, ¿es overtime o penales? Directamente penales. Perfecto, faltan 5 minutos para que den las 5 de la tarde en Estados Unidos. En Paraguay van a dar las 9 de la noche. 7, 19. ¿Cómo es el clima en Paraguay? A ver, Carlile, si me da una manito también. ¿Cardiles? Bueno, esperamos entonces. Ahí perdimos el audio con Cardiles. Estamos en vivo a través de Rey Electro Sports y Más Deporte Paraguay. ¿Ya estamos en vivo en Más Deporte, Julio? Sí, señor, ya arrancamos también con Más Deporte también, tratando de llevar lo mejor a todos nuestros amigos del continente también. Están los protagonistas, la humarera terrible, va a recibir Cerro Porteño de manera una multa, pero el presidente dijo, ¿qué importa la multa? Dijo, acá garpamos todos, que sea una fiesta, y una verdadera fiesta es la que está teniendo el equipo de Cerro Porteño. Oye, Julio, una pregunta. ¿Ayer Boca sacó 2 veces? Y sí, prácticamente sí. Porque en el juego de ida, el árbitro ni cuenta se dio que Boca sacó 2 veces. Sí, prácticamente. Una por cuarto, una por medio. Fue medio chistoso. Te entrego los 4 minutos, déjame checar oficialmente, espérame. Faltan 4 minutos, te entrego los mandos, se ve medio tiempo, pero aquí nos quedamos para hacer comentarios de rigor. Perfecto, muchas gracias, mi querido Carlile, también a todos nuestros amigos del continente que nos van acompañando a lo largo y a lo ancho del continente. Sin dudas, 2 paraguayos capitanes, 1 por cada lado, así que es algo extraordinario también para Paraguay. Lo de Gustavo Gómez por el lado de Palmeiras y Gustavo Velázquez, ambos Gustavos capitanes. Por otro lado, Gustavo es conocido por jugar en la selección paraguaya también. Todos los protagonistas repasamos: Cerro Porteño con Rofo, con Domínguez, con Cañete, con Velázquez, con Quintana, con Chaparro en la línea defensiva. 3 en el medio, Ramírez, Morel y Gamarra, y arriba Liceda, Vegetti. Los delanteros por el lado de Palmeiras: Carlos Miguel Murillo, Gómez Barbosa en el medio, Alan, Marlon, Piquerés, Evangelista, Arias López y Víctor Roque. Los protagonistas, el árbitro principal Juan Pablo Velati y, el asistente 1 Juan Pablo Velati, Gabriel Chade, Nazareno Araza, el cuarto árbitro, y el principal Facundo Tello. Te doy el comentario, mi querido Carlile, también presentado por Aquafiore. Hay previa del partido. Ida, en donde el primer partido había empatado el conjunto paraguayo de visitante, gran proeza del conjunto del Ciclón. Incluso hubiera podido ganar si no fuera por el gol que le anularon casi injustamente al conjunto paraguayo, pero hoy ante su gente, ante su público, buscará avanzar
a una nueva etapa por la Copa Libertadores América. Perfecto, muchas gracias, muy amable, mi querido Carlile. Todo preparado para el arranque del compromiso también. Un partido interesantísimo, que teníamos muchas datas también, pero algunos pieces, algunos pestañeos electrónicos, pero que hacen posible que podamos estar en el aire también con todos nuestros amigos del continente que nos van reposteando, que nos van dando la óptica necesaria también para poder estar de sobremanera con cada partido, con cada objeto contundente que encontramos en la vida. Un tropezón no es caída, hay que seguir peleando. Entonces esperamos el arranque del compromiso. Un gran partido, una gran expectativa por la noche de Conmebol Libertadores. Que sea, ojalá, una gran fiesta aquí en el Estadio de la Nueva Olla. Quédate prendido con nosotros, dejanos tus comentarios de qué parte del mundo nos están acompañando, desde qué parte del país, del mundo, donde podremos hacer sin duda lo mejor para buscar que sea de la mejor manera, con todos los amigos prendidos ahí para que podamos estar, para que de sobremanera, ojalá sea una gran alegría para el público azulgrana más que nada. Y Palmeiras que otra vez viene hasta Asunción del Paraguay. El minuto de silencio de conmemoración del señor Jorge Messi también por el minuto del gran astro del fútbol sudamericano. Gotas de lluvia en Asunción del Paraguay, un estadio mojado, un estadio que vamos a ver si esta noche se ilumina para el Ciclón de Barrio Obrero. Noche absoluta ya en la noche de Asunción. Preparado todo para lo que va a ser este gran compromiso. Una gran alegría inmensa para que la gente también nos acompañe. Ya está el minuto de silencio. Va a mover el equipo brasileño. Va a mover Palmeiras. Y ahí estaremos todos presentes por esta Conmebol Libertadores. Gracias a la gente que nos da el voto de aliento. Ahí está John Arias para mover el compromiso, para romper el hielo en Asunción. Ahí estaremos. Lo tenemos al crack Arevolos también ahí, saludando a todas nuestras firmas comerciales que hacen posible que podamos estar. Arrancó el partido y ya está en marcha. Quien les relata a su amigo de siempre, Julio Alberto Casón, en los comentarios. César Ramón Arévalos, Carliles Centurión, Oscarcito Quintana Jr. y a todos nuestros amigos que se van compartiendo con CC Producciones, con Rey Electro, con toda la producción, con toda la banda. Pelota que se pierde por un costado, va a ser lateral. Le corresponde al equipo de Palmeiras que va avanzando. La pelota que se pierde por raya de costado. En esa raya que divide en dos el campo de juego también. Arrancó el partido, Carlile. Sí, señor, arrancó ya el partido. En la cancha del Cerro Porteño de Jujuy. Vamos a ver qué pasa en estos primeros minutos. Perfecto. Gracias a la gente que nos van acompañando también, que nos van dando el voto de acá. Sí, Carrile. Con mucha lluvia la cancha de Cerro Porteño. Sí, señor. Vamos a subir un poquitito tu micrófono también, Carrile, para poder de sobremanera tenerte en muy buena forma para que la gente te pueda escuchar también. Atención, la pelota que lo va peleando Cerro Porteño, acordate del 1-1 en el global. Por ahora está todo preparado aquí en este. Si esto termina empatado directamente a la tanda de penales, retrocede, está Rofo, ahí está Manuel Rofo para el portero de Cerro Porteño. La ilusión azulgrana latente en este compromiso. Sale Rofo de su portería, pelotazo largo buscando allá Begetti. Ahí está Liceda, no primero. Barbosa que termina cabeceando. Algunos agarrones ya. Partido que se va a poner caliente. Ahí está Ignacio Liceda, ahí está Nacho Liceda, que le recibió de espalda, abre por la derecha para que se venga la proyección. La atención que se viene buscando al medio otra vez para Liceda. En la cabecera tiró, remató al arco. Increíble lo que no pudo cerrar Begetti. Ay, lo que se acaba de perder Cerro Porteño. Estaba para cantar el primero, Carrile. Antes del minuto 2 ya está avisando el conjunto de Cerro Porteño y por milagro se salvó el conjunto de Palmeiras. Y se tiró nomás el portero Carlos Miguel también. Increíble remate. Se pasaba por la tangente. Ay, qué cerca que estaba
para el equipo azulgrana. Vamos a ver, y esto decíamos, Carlile, también, este partido se va a poner caliente, caliente, y eso que arrancamos recién. Partido acabado por la lluvia, que vemos ahí ya en el monitor al lado, la cancha está un poco resbalosa ya. Sí, señor, resbalosa, hay tiro de esquina para el equipo azulgrana, ahí está Liceda. A ver el otro. Es Chaparro que le quiere pegar también. Vamos a ver, se abrirá el primero en esta noche azulgrana. Algunos se quejaban porque Cerro Porteño mandó a achicar la cancha, dice. Pero bueno, para mí que sí, Igual fijémonos, para mí que el tiro de esquina está más cortito. Pero bueno, vamos a ver. Algo que valga la pena siempre suma. Ahí está Liceda, mete el centro. Pasado la pelota que va quedando sobre la otra raya. No pasó nada. ¿Qué quiso hacer a Liceda? Ay, ay, ay. El famoso para que te traje va a ser lateral, salida para el conjunto brasileño todavía en su terreno de juego. La gente que se sigue sumando con nosotros, Carlile, no pasó nada en este centro. El árbitro que llama la atención para Gustavo Gómez, que lo terminan tocando en la cabeza, Carlile. Sí, no pasó nada, para mí que una jugada preparada con... quería consultarte algo, ¿por qué el Cerro no juega con su uniforme tradicional de portada, la radio? Sí, local. Y puede ser la cábala más que nada, seguramente. Bueno, vamos a ver. Con esta camiseta creo que Cerro Porteño había llegado hasta el 98. César, sí te tengo ahí. Sí, la camiseta blanca usa porque la ese que usó ganó, por eso cábala. No, por eso. Y si mal no recuerdo, César, en la Libertadores del 98, cuando llegó a la semifinal, creo que fue con esta camiseta también, si no me equivoco. Bueno, 98, 99 por ahí, jugó Cerro Porteño justamente una semifinal, instancia máxima a la cual habría llegado también en un certamen de Conmebol Libertadores. Nosotros éramos muy chiquitos y veíamos la tele ahí, me acuerdo, en un local ahí, aquella noche. Dijiste, Julio? ¿Cómo? ¿Qué año dijiste? 98, 99 fue, contra un equipo colombiano. La televisión ya estaba a color, pero todavía Sí, no sí, se para nosotros era muy complicado ver en esos momentos los partidos, pero lo veíamos. No sabes lo que la hazaña que hacíamos nosotros antes para ver la Libertadores, la Sudamericana. Ahí está Chaparro. ¿Usted cree la tabla? Sí, sí, ¿Usted cree Carlile. la tabla? ¿Usted cree la tabla, compañero? Y puede ser, puede ser. Vamos a ver. Primero que llegue a la final y después nos vamos todos a Montevideo. Imagino que vamos a hacer una larga data. Aprovechemos ahora que está con 60% de descuento a la gente que ya lo quiere comprar. Ahí está, levanta Rofo, la desprende atrás, Barbosa de cabeza, la juega por izquierda para que se venga Piquerés, Piquerés más atrás otra vez para Barbosa, para el paraguayo Gómez, capitán de la selección paraguaya, capitán del Palmeiras, rechaza la pelota arriba buscando a ver si viene, ahí está, la controla Víctor Roque, quiere jugar para Arias, que se muestra Víctor Roque, ahí le pega al arco, no pudo conectar con el Flaco López, pelota por el círculo central, ahí está, ya había la falta, sí señor, sobre Nacho, era Barbosa, le reclama al árbitro, ay, 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 es como su hijo le trata, increíble, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 5 minutos de la primera parte, el resultado lo vivís con gemelos, 0 para Cerro Porteño, 0 para Palmeiras. ¿Cómo se enojó Barbosa, César, Bueno. Ahí estamos con el querido César también. Ahí está. Bueno. A ver qué va pasando en este partido. Primeros instantes del fútbol de la Conmebol Libertadores, octavos de final. La gente que se sigue conectando con nosotros, atención, ahí estaba. Lo busca Cerro, termina ganando por Guapesa, Iván Ramírez, vamos a ver, quiere pelear, ya la perdió Vegetti, recupera de atrás, atención que se viene Cerro Porteño, se viene, ahí está Chaparro buscando conectar con Morel, pelota al medio, interesante lo de Morel, interesante lo de Morel, la perdieron igual, la entregaron mal, pero Guayen, el contragolpe de Cerro Porteño quedó bien parado, un solo hombre atrás para Cerro Porteño, vuelve atrás con Rofo, va saliendo el conjunto azulgrana. Bueno, a ver si te tengo, mi querido crack, también.
que algunos inconvenientes vamos a Hola, tener. Julio, hola, Julio. Sí, César, no te preocupes por la interferencia, es por la señal nada más ahí. Vos dale nomás, que tenemos un poco de publicidad para ponernos al día, César. Un gol, equipaje deportivo, balones con estrato profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial industriales. Informa al 0994 31 23 60 992 20 27 90. Gol, Pipe y Julio. Salimos perfecto, te escucho perfecto, ahí mismo quédate, mi querido César. Por más de que me escuche entrecortado, vamos a estar cuando haya hueco, yo te voy a gritar César y vos vamos a vender nomás ya directamente, porque lo tengo a Carlile, lo tengo a Oscarcito Quintana Jr., así que estamos bien. Ahora es por derecha, conjunto azulgrana, se viene, ay, se tropezó, se cayó. Pelota que se viene por ella de costado, ¿qué quiso hacer? No pudo controlarla. A Domín era Ramírez, ay, cómo se cayó. Va a salir jugando el equipo brasileño. Vendemos, César. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contacto al 021 604 80 081 93 45 82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Indumentarias deportivas actuales, productos sublimados. Regalo empresarial. Lo importante en donde, en Gemelo 098 0025. Gemelo, Julio. Perfecto, muchas gracias. Impecable, mi querido César. Por ahora estamos escuchando. Ahí está, lo voy a repasar también con el querido Carlile, a ver si te tengo, Carlile, por ahí. Sí, estoy acá. Sí, perfecto, entonces, porque a veces parece que se me va, pero estamos correctamente bien, estamos con CC Producciones, ya en sintonía también, Carlile, ¿no? Sí, estamos en sintonía. Sí, señor, ahí estamos con toda la gente, con toda la banda también de CC Producciones, con Rey Electro, con Más Deporte. Y por supuesto también, no me quiero olvidar de nuestro gran amigo, también de Alto Paraná, que por supuesto nos comparte y nos ancla la señal también ahí para la gente de Alto Paraná, Noticias y Deporte, porque sin dudas hace que nuestro trabajo pueda llegar mucho más lejos, de que pueda moverse un poco más también. Y saludamos a la gente de Ciudad del Este que están en plena sintonía, Carlile, ¿eh? Imagínate cómo hacemos de largo y ancho el Paraguay, ¿no? Sí, estamos no solamente acá para el pueblo paraguayo, sino para todos los que nos siguen en diferentes puntos del mundo. Sí, señor, nadie nos lo va a creer cuando hablamos así. Sí, César. Gol Radio también está presente. Por eso, Gol Radio y Alto Paraná, Noticias y Deportes. Ahí le envío justamente el enlace. Gracias, César, pero lo tengo por acá. A veces se me complica también, pero bueno, hacemos parte técnica, trabajamos, hacemos todo lo posible también para poder estar. Ahí está caído Pablo Vegetti, un poco sentido, se toma la rodilla, el muslo izquierdo, se levanta nuevamente, se repone el juego. Vamos a marcar el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0-0 Porteño, 0 para Palmeiras. Será una noche extraordinaria. Y ayer nos quedamos con las ganas, con Recoleta. Tanto que le gustaba a Oscarcito también. Pero bueno, se quedó por el camino. Y vamos a ver, ahora está jugando Cerro Porteño. El único equipo paraguayo que juega en la Libertadores. En la Sudamericana, mañana estamos nuevamente en Asunción del Paraguay para el compromiso entre Olimpia y Vasco da Gama, 19 horas en el estadio Defensores del Chaco. Hay tiro libre. Sí, Carlile. A propósito del partido de mañana de Olimpia, mucha gente estaba diciendo que Olimpia depende mucho de resultados. ¿Por qué? Porque si cero gana, Olimpia gana. Cero pierde, cero Olimpia pierde. Mira vos. Sí, puede ser, Vamos a ver, ahí está Nacho Liceda, lo agarró de atrás y era falta, señor árbitro. Y el cartoncito amarillo también, por favor. Ay, no pasó nada, dijo. No pasó nada. Mira vos. Bueno, que siga el fútbol. Sí, Oscarcito. Estamos saliendo por Twitch también y te repaso los partidos de ahorita. Coquimbo Unido, Platense 0-0, Global 1-1. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, es que son hermanos. Sí, 0-0 señor. y el global va 1-0 a favor del Galo. Me gustaría tenerte un poco más arriba, Oscarcito, porque te escucho muy bajo. Pero bueno, ahí estamos con Oscarcito también para mejorar. Ahí, Oscarcito. No, muy bajo, pero igual te escucho bien, pero me gustaría que salgas un poco más arriba. Yo lo escucho bien. Bueno, entonces. Julio. Sí, César. En Coquimbo Unido está nuestro colega Miguel Infante en el estadio. Sí, lo tenemos a Miguel Infantas también. Vamos a tratar de enviarle el enlace también, a ver si lo podemos conectar por allá. A ver si podemos tener. El partido, ahorita mando el de Smith. Bueno, ahí también le envío.
a Miguel Infantas entonces para que se pueda conectar con nosotros también de esa manera. Tenemos. Sí, César. Luz baja, diseño e impresiones. Luis Carlos Chavarro Cabrizas, Paraguarino 67, casi Teniente Fariña. Informe 0, no. 47, 61, 35. Luz baja, diseño e impresiones. Nada, venta tarde, Richard Rodón. Alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos, ejecución nacional e internacional. Informe 081. 11 90 19 08 89 47 57. Tapas, venta tarde. La Conchantila del patrón Urban Barril, la mejor picada y bebida bien fría. Informe 071 340004. La Conchantila del patrón Julio. Perfecto. La expectativa con la gente, César. El recibimiento fue terrible también. Y la gente cumplió un estadio lleno, ¿no? Sí, Julio. Claro, pero realmente se portaron la visión deportiva azulana a pesar de la inclemencia del tiempo que están presentes. Perfecto, muchas gracias mi querido César también. Ahí está la gente sumándose con nosotros en este gran partido, en este gran ascenso también para el fútbol paraguayo, digámosle así, porque llegaron 13. No es normal que lleguen 13 equipos paraguayos a los octavos de final también de este tipo de certámenes. Normalmente siempre tenemos 1 o 2 nomás, pero bueno, vamos a ver. Ya quedó 1 por el camino, quedan 2, los más grandes del Paraguay que continúan, y eso es una gran alegría para el fútbol paraguayo también. Para todos nuestros amigos del otro lado, el cambio de frente del equipo brasileño, se equivocó, ay, se va a perder por un costado, lo va a cumplir Piquerés, va a hacer saque manual para el equipo del Verdão. Vamos a ver, el equipo del Palmeiras avanza arriba, quiere jugar con Víctor Roque, quiere pasar la marca. Termina llevándose puesta la marca. Continúa Víctor Roque. Ya arrancó nomás por ahí. Justamente para sacarla. Domínguez. Vamos a ver. Ramírez que pone el cuerpo. Pelota que la va sacando. No, ya había falta, dice el árbitro principal. Quedó sentido. Jugador de Cerro Porteño. Va a ser salida para el Ciclón de Barrio Obrero en su terreno de juego todavía, mi querido César. Necesitas un cerrajero, lo tomó en Cerrajería General Santos. Solicitalo en tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Informa al 021 22 12 14 081 52 58 08. Cerrajería Automóvil General Santos. Si hablamos a ayunar bien, Santísimo Alquinea, no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa al 081 47 67 78. Copetín León, Julio. Perfecto, y las mejores empanadas, sin duda, son las de Don Kiko León, sabrosas, crocantes, riquísimas, la de carne. Pasaste por ahí hoy, César, antes de ir a la cancha. Sí, señor, pasé. ¿Y trajiste o te quedaste con la empanada? No, traje la matula esta vez, Julio. Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, perfecto, entonces. Señor. Luego del partido. Bueno. Que sobre la empanada, César, no te lo lleve de vuelta a la casa. Marcamos el tiempo de juego. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera parte. El resultado lo vi con Gemelos. 0 para 0 Porteño, 0 para Palmeiras. Todavía continúa sin la emoción del gol. Ahí está Barbosa buscando al medio. Trata de conectar con Marlon, con Evangelista. Había una falta en perjuicio del jugador brasileño. Pide disculpas. Iván Ramírez también. Va a ser tiro libre, salida para el conjunto del Palmeiras, mi querido César. Carnile. Sí, señor. 15 minutos de la primera etapa. Muy parejo por el momento. Empezó mejor el conjunto de Cerro Porteño con mucha intensidad, pero en estos momentos está muy parejo el partido. Sí, señor, está muy parejo. Estación de servicio Petropar, Bompoliqui, calidad garantizada y traje salto y cordialidad. Lo personal es Petropar, Bompoliqui, China de Petróleo está comercializa. Tania Tabarelli, Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informe 092 23 56 84. Tania Tabarelli, Joya, Julio. Piquerés, el remate violentísimo, recibió, se acomodó y sacó el remate de esa derecha, un zapatazo, erró el arco de milagro, Cardiles. Igual a la chance de gol y también a Cerro Porteño. Recordemos que Cerro al minuto 2 tuvo una chance clara y ahora es el conjunto de brasilero que a través de un remate fuera del área saca el sablazo y pasa cerquita al arco de Cerro Porteño y todavía seguimos 0-0. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Ahí estamos para que la gente se siga conectando con nosotros también.
Era Domínguez el que intentaba, el que recibía la falta en la anterior. Justamente lo tuvo que atender Evangelista. Hay tiro libre para el conjunto azulgrana, dirigido por Holland, Ariel Holland. Y la gran hazaña, ningún técnico lo pudo llevar a Cerro Porteño hasta la final. ¿Será esta la edición que Cerro Porteño jugará la final en Montevideo? Vamos a ver, por ahora, Palmeiras que se resiste a perder. Ahí está Morel que recupera. La juega el 1-2. Termina rechazando por atrás. Termina mandando Murillo. Va a ser tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero, mi querido César. El segundo del lado izquierdo, Julio. El juego aéreo, ya voy a tocar con Carlile también para este compromiso en donde vamos a estar con este tiro de esquina. Está Liceda, está Chaparro, a ver quién le pega. Banderina azulgrana, costado izquierdo, se la deja para Chaparro, levanta el centro, a ver si llega de cabeza, conectaba y este tiro, erró el arco y se lamenta. Ay, lo que te perdiste, Ramírez. Mamita querida, en la boca del arco, era solamente empujarla. La termina mandando por encima del travesaño. Carlile, un milagro para Palmeiras que no pudo concretarse en lo porteño. Y la segunda chance de gol del conjunto Cerro Porteño era nada más que empujarla, estaba cerquita ahí nomás, pero caprichosamente la pelota sale encima del arco de Palmeiras y por eso el partido sigue 0-0. César estuvo cerca, después de esta te digo porque se viene Palmeiras, atención, viene el contragolpe en el área, la va sacando como puede, rechaza Velázquez, otra vez para el Verdown, se mete en zona de ataque, se va recuperando el equipo de Palmeiras, en la anterior estuvo cerca Cerro Porteño, Iván Ramírez, César. Increíble lo que se perdió Iván Super Ramírez en esta ocasión. Y esto va a soñar, César, se va a soñar con esa pelota, ¿no? Increíble, creo que todo el día. Sí, señor, toda la noche, toda la madrugada. Ahí está, otra vez el conjunto azulgrana para meterlo de lleno. Ahí se viene buscando arriba, atención. Quiso el mano a mano, no pudo. Termina sacando Murillo. Va buscando nuevamente el equipo del Verdown. Me parece un poco más superior Cerro Porteño. Pareciera que lo controla bien el partido. Hay una leve ventaja para el Ciclón de Barrio Obrero. Vamos a ver si esto se mantiene durante todo el partido. El milagro de la hazaña será que por primera vez Cerro Porteño lo dejaría a Palmeiras en una instancia decisiva. Para salir campeón hay que ganar todos, muchachos, hay que ganarse a todos, no hay que elegir rivales. Y la falta, César, de Gómez sobre Vegetti. Le metió el codo en el rostro, César, ¿eh? Sí, señor, ahora de a poco se va recuperando. Se hizo del ciego el árbitro. Sí, señor, Carlile, nosotros en nuestro fútbol le decimos una pisarapó le dio, ¿no? Sí, señor, efectivamente así le decimos a pisarapó. Sí, señor. Seguramente con este clima le va a doler más. Sí, Julio. Sí, Oscarcito. Te paso reporte. Por Octavos favor. de final, Copa Argentina. Por favor. Racing 1, Belgrano 0. Perfecto, muchas gracias. Reporte de sintonía también cuando lo tenga Oscarcito también, que la gente se siga conectando, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en Rey Electro, en CC Producciones y Más Deporte. Pelota que va avanzando por ahí, estaba en posición adelantada, por eso se desentiende la jugada, queda para Manuel Rofo. Sí, Oscarcito, reportes de sintonía. 784 en YouTube. Mandamos saludos a Saturnino Fernández. Perfecto, muchas gracias a la familia Ramírez también, que nos van escuchando, a Héctor Ramírez, que próximamente se va a casar y nos va a invitar para el casamiento. Y ya tiene su joya de Tania Tabarelli Joyas, que hoy está en la joya. ¿Será que la joya de esta noche permitirá también continuar? Atención, va saliendo nuevamente el conjunto de Palmeiras. Ahí está Alan, se demora Alan, tiene la marca de Nacho Liceda, retrocede y vuelve más atrás con el portero Carlos Miguel. Va a salir jugando nuevamente el conjunto de Palmeiras, mi querido César. La auténtica receta, la chipa de Cacupé en San Lorenzo, lo tiene Chiperio Oscarcito, chipa tradicional, chipazo de Viena picante, butifarra cocido, pedido al 086 916757, Chiperio Oscarcito, el directivo César Antuna, el club de Sport campeón, y le recuerda, sí al fútbol y no a la violencia. Muy pronto llega la mejor pasta hogares, rico de empanada, ravioles, gnocchi, video, tapa pascualina, pasta fresca artesanales, Chef Pasta, Julio. Perfecto, con Chef Pasta, con las mejores ravioles.
¿Con salsa blanca o salsa roja? Le dejo a los compañeros también para ir comentando. Salsa roja, salsa blanca, había una falta. Hay fútbol paralizado por ahora. Quedó nomás en el piso. Lo van a tener que asistir al jugador brasileño. Se pasó de largo Domínguez y después Ramírez lo terminó atendiendo a Evangelista y tiro libre para el Palmeiras. Carlile, empiezo contigo. ¿El raviole cómo es? ¿Con salsa blanca o con salsa roja? Roja. Roja. Oscarcito. Bueno, ahí lo voy a esperar a Oscarcito, que estará comiendo también las chipas de Oscarcito, justamente haciendo su momento. Hay tiempo de hidratación, hay pausa de monetización también para ir vendiendo nosotros el agua que hidrata a los jugadores. Aquafiore, César. Para meter esto calor, no lo dudes. Aquafiore, lo mejor. Pedido al 085 295610. Aquafiore, lo mejor. El concejal Francis Román le desea éxito al equipo paraguayo. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones, el ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del General Caballero Campo Grande, periodo 2027-2030. Les recuerda hacia el público y no de violencia. Carlos Deni, concejal, siempre con vos. Campeonato necesita un brutalista, todo un tiempo. Benítez, Carlos Deni, concejal. Barrial. El señor Marico. 54 499 y 48 57 03 50. Apolinario Figueroa 241 Villa Crespo, Buenos Aires. Qué bueno, qué rico que se come en parrilla Mercosur. Ahí en Villa Crespo también. Hay como los chinchulines, el chorizo, la morcilla, el asadito, el costillar. Qué rico que se come, César, ¿eh? Sí, de todo. Sí, se olvidó el chinchulín. Sí, señor. Bueno, Carrile, hay una pausita también. Retorna el equipo de Cerro Porteño también para volver con este compromiso, donde se fueron a hidratación, pero de repente pareciera que Cerro Porteño tiene más control sobre el partido, ¿no? Efectivamente, tiene un poquito más de afianzamiento en el conjunto del Ciclón, pero no lo está reflejando en el marcador. Ya tuvo 2 chances claras de gol, no lo está pudiendo aprovechar. Tiene que aprovechar por lo menos en esta primera etapa para salir con ventaja en este partido ya en la primera etapa. Perfecto, ahí la domina Alan, quiere girar, quiere escaparse de la marca de Chaparro. Chaparro recupera para atrás, la levanta para Pablo Vegetti, atención de cabeza Nacho Aliceda, pelota que la vuelve a buscar, se pierde por un costado, va a ser lateral que corresponde al conjunto brasileño para el Verdão. Por ahora en el global están 1-1, con esto vamos a ir directo a la tanda de penales con Conmebol Libertadores, octavo de final, vuelta. Ahí está el Flaco López, se equivocó. Esta es para Cerro Porteño. Pelotazo largo a correr para Vegetti. Está para controlarla. ¿Quién? Nadie. Pide disculpas. Ahí está Jola. Le dijo, pensalo, mijo. Le dijo, tenés que pensar un poco. Le reclama ahí. Después también a Iván Ramírez. Mientras que Abel Ferreira también dijo un montón de cosas. Están perdiendo el medio campo la gente del Verdão. La vuelve a recuperar Cerro Porteño de cabeza. Intenta conectar con Vegetti. Vegetti que pelea con Gómez. La pelota en disputa en la dividida. Termina retrasando Alan. Otro cabezazo más. El ping-pong de cabezazos. Pelota que se pierde por un costado y va a corresponder al conjunto azulgrana. Lo va a cumplir Chaparro. Va avanzando Cerro Porteño y cada vez queda menos minutos. También un estadio, una olla azulgrana que va alentando sin parar, César. Así mismo, Julio. Está hirviendo Julio la olla. Sí, señor. Ahí estamos, la tiene el conjunto azulgrana nuevamente por el medio. Intenta Domínguez, quiere avanzar. La marca alusiva, pero continúa Domínguez, mete el centro desviado. Rechaza Gómez del área, la va sacando, no quiere complicaciones. Vuelve a tener Iván Ramírez, recupera, atención Víctor Roque, continúa Víctor Roque, quiere sacarse la marca. Pero no, la pelota se peleó por un costado, va a corresponder a Cerro Porteño. Sí, señor, perfecto, el argentino va a ser lateral que corresponde al conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. Increíble lo que va pasando por ahora. El 1-1 que todavía le deja con opciones de cruzar a los cuartos de final para Cerro Porteño. Lo va teniendo por ahí. Ahí está Velázquez. La tiene el capitán azulgrana. Velázquez.
para Super Ramírez. Otra vez Velázquez, va pensando el Ciclón. Es una orden también, Va tratando de sobreponerse atrás también el Ciclón de Barrevero. Cuando tiene la pelota por lo menos no la vas a perder. Y Palmeiras no se quiere arriesgar, no quiere sufrir daños. Sabe que le puede ser letal. Por ahora la serie está pareja. La va teniendo Quintana, profundizó mal. La vuelve a recuperar Cerro Porteño por el medio. La va buscando Morel, abre para Super Ramírez, Domínguez. Por el medio de vuelta. Ahí está Domínguez, intenta buscar la pelota que ya se la quitaron, se la pellizcaron, pelota que se mete por un costado, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Palmeiras, todavía en su terreno de juego, mi querido Carliles, por ahora el partido, todavía sin la emoción del gol. Sí, todavía no tenemos la emoción del gol, casi ya estamos llegando a los 30 minutos de esta primera etapa. Repito, ya Cerro tuvo su ocasión de gol, tiene que aprovechar. Dicen que por ahí la tercera la vencida, ojalá que eso sea. Vamos a ver, intenta, va Super, va Domínguez, pelota rechazada nuevamente por Piquerés, va a ser lateral que corresponde al conjunto azulgrana, que quiere romper el cero, quiere buscarlo. Vamos a ver, va a ser lateral que corresponde al Ciclón de Barrio Obrero. Lo va a cumplir Iván Ramírez, el Super. Vamos a ver, por ahora se la deja para Domínguez, la descarga. Se va enganchando para adentro, Ramírez fue al piso, ya la perdió, la entregó con Piquerés, va saliendo para Víctor Roque, atención, va buscando el Verdao, romper líneas por el sector izquierdo, corre Víctor Roque, ahí sale Quintana a buscarlo, Quintana que pone el cuerpo, el corazón, la vida, ya la perdieron, la pelota dice que había falta, el árbitro principal va a ser para el conjunto azulgrana, hay pelota para Cerro Porteño en la salida, en su terreno de juego todavía, mi querido César. Goltipe Industria Deportiva Balona con estatus profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industriales. Informe 0994-3123 099-22790. Goltipe Aire Soluciones Inmobiliarias, contactarnos al 021-604-80 y 081 934582. Aire Soluciones Inmobiliarias, Julio. Sí, señor. Se me hace agua la boca también cuando hablamos de las chipas de Oscarcito. Llegó el café, César. Sí, señor, eso llegó ya. Ah, y la chipa trajiste, ¿no? No, está llegando el chip, pero por bueno. mucho... pero está llegando. Ah, bueno, está por llegar entonces la chipa de Oscarcito para el entretiempo, seguro que llega. No puede faltar. Y acordate, cuando vos llegás en Asunción, amigo brasileño, amigo de Sudamérica, amigo del mundo, $35 con Daval Rentacar, un acto bastante accesible, $35 precio internacional. Mientras que aquí hay una pausa porque hay una falta en perjuicio de Morel. Se lo terminó llevando puesto. Sí, era John Arias. Había la falta, César, ¿no? Sí, señor. Rápidamente sale Cerro. Perfecto. Durísima la entrada sobre Morel, Carrile. John Arias, el causante de la falta. Durísima la entrada. No vi ni una amonestación, compañero. Por ahora nada, viene el remate, queda sobrando la pelota. Super Ramírez. Ahí entraba Marlon para mandarla al tiro de esquina. Y tiro de esquina, César. El tercero, el primero del lado derecho, el ataque Cerro. Sí, señor, hay tiro de esquina que va a corresponder al conjunto azulgrana que sueña con jugar un cuartos de final. ¿Quién será el rival de Cerro Porteño en los cuartos? Ya le voy a dejar la tarea al querido Carlile también. Ahí está, levanta la mano, vamos a ver, el cabezazo conectado, en manos del arquero Carlos Miguel, le dice que no a esa pelota, protege con el corazón, con la vida, el centro cabeza y el gol que no llega, Carlile. Sí, señor, el centro cabeza siempre busca un equipo paraguayo, pero como bien dijiste vos, no llegó otra vez, pero está insistiendo el conjunto paraguayo. Gracias a la gente que nos va dando pulgarcito para arriba, que nos va dejando también los reportes de sintonía también en todo el continente, en toda Sudamérica, que nos van escuchando. Atención, va saliendo nuevamente, se equivocó. Reclama Nacho Liceda, vuelve a tener el Verdao. La va manejando por ahí Evangelista. Se muestra por un costado, ahí está Murilo. Este es Murilo, va saliendo por el costado derecho, cruzando la media, el medio terreno de juego. Ahora para Alan. Alan que se frena, vuelve para atrás. Ahí está con Marlon. Marlon para Gómez. Otra vez para Marlon sobre el círculo central. Vuelve para Murilo. Lo espera Alan. Murilo que se frena. Intenta tener la pelota del conjunto del Verdao.
Pelota que la intenta profundizar por derecha, otra vez se quitaron rivales, atención, viene Murillo al medio, atención que se viene, ahí está el Flaco López para la descarga, se viene para Piquerés, quiere continuar Víctor Roque, salida por ahí en la marca, fueron al piso, se sacó dos rivales, continúa Víctor Roque, Amaca, ahí se Amaca en la cabecera, vuelve para atrás. Todo vuelve a empezar para el Palmeiras, va intentando conectar, increíble lo de Palmeiras, nuevamente ahí está Marlon por derecha, lo tiene Murillo, continúa el Verdão, otra vez para Marlon, Murillo, y vuelve para atrás para el capitán paraguayo, Gómez, profundiza para Alan, quiere girar para John Arias, no puede, le termina sacando la marca Chaparro que la termina buscando bien, Morel recuperando la pelota y esto era falta, señor árbitro, pero darle y de ventaja, continúa Morel, avanza Morel, tiene Morel, espera a un compañero porque el otro estaba caído, espera, era ley de ventaja, continúa Domínguez que se cambió de perfil, se viene para el costado izquierdo, avanza Domínguez, juega nuevamente para Vegetti que salió de su zona de confort, Morel levanta la pelota arriba buscando a Nacho Liceda y esto no era falta. Sucesivas faltas, César, ¿no? Ya debería la terna argentina demostrar la amarilla, era merecedor el número 20 que lo tiró por el suelo al jugador de Palmeiras. Bueno, se pasan con el árbitro, Carlile, ¿no? Sí, señor, hace poquito había una falta fuerte que te mencionaba que no vi ni una tarjeta amarilla y nuevamente ahora una jugada fuerte que no muestra en la tarjeta. Sí, señor, y esta vez a Super Ramírez, lo de Marlon, ¿en qué momento va a tener la tarjeta amarilla que lo termina tocando? Muy permisivo el árbitro argentino, ojalá que así sea con los paraguayos también, porque vamos a ver si la vara es la misma para ambos equipos, no será como Piero Massa, ¿no? Déjeme la duda. Hay tiro libre para el conjunto azulgrana, 35 metros frente al arco defendido por Carlos Miguel. Se vendrá el Ciclón de Barrio Obrero, se vendrá el conjunto azulgrana, le pegará Liceda, le pegará Super Ramírez. ¿Quién será el que le va a pegar? A ver si le da o no de lleno. Se demora el juego. Cerro Porteño que quiere romper el cero. Pasale la pelota a Golti para que la pueda embocar. Vamos a ver si funciona sí o no. Si la cábala de la remera también influye. Por ahora vamos a ver. El Ciclón. Está Domínguez. Está Super Ramírez para pegarle. Se van saliendo de la barrera. Barbosa que se quiere escapar. Le dice que la pelota la movieron. Bueno. Vamos a ver. Se demora el juego ahora sí. A ver quién le pega. Que le pegue cualquiera. A ver si se abre el marcador. Autoriza el árbitro argentino. Para mí que está más para Super. Le pegó. Pegó en la barrera. El rebote nuevamente para el conjunto azulgrana. Lo va a levantar Quintana. A ver. Quedó un hombre caído. Quedó el jugador brasileño. Ay, ay, ay. Quedó caído Carlile, ¿no? Sí, jugador caído en estos minutos. Llegamos al minuto 35 de esta primera etapa. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Cerro Porteño, 0 para Palmeiras. Le dio en la cara, Le dio totalmente en la cara. Sí, Oscarcito. Con falta roja, repasamos resultados. Un bonito contra Platense 0-0. Mineiro Bragantino 0-0. Y Copa Argentina sin Belgrano 1-0. Perfecto, muchas gracias, muy amable Oscarcito. César, va ganando tiempo Palmeiras, ¿no? Así mismo ya se recuperó el jugador, tiene que salir. Indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados, regalos empresariales, motores en Gemelos. Informa al 085-120025. Gemelos, luz baja, diseño de impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabrizal. Para Guarindo 67 casi Tenente Fariña, informa al 084-476135. Luz baja, diseño e impresiones. Perfecto, se va a tener que retirar. No le gustó nada a Carlile la decisión de sacarlo del campo de juego, ¿no? No le gustó, pero para mí que esa es la nueva regla que tiene que salir afuera. Sí, tiene que salir. Tiene que salir. Pero bueno. Julio. Sí, César. Ya ingresó nuevamente en Marlon. Ya volvió a ingresar Marlon. Qué rápido, qué fácil que hacemos para ganar tiempo. Pero bueno, ahí está. Sí, Oscarcito. Si el jugador fue atendido por los médicos del club, tiene que salir sí o sí, si el jugador es atendido.
Sí, señor, es verdad, tiene que salir, pero bueno, así está la cosa del fútbol. La va manejando Quintana, la retrocede para Velázquez. Va tocando desde el fondo el equipo azulgrana, 6 remates al arco para Cerro Porteño, 2 nada más de Palmeiras. Y eso empieza a preocupar porque hay que cuando llegás tenés que ser eficiente, tenés que ser eficaz. Cerro Porteño ya se equivocó con algunos. Intenta salir el conjunto azulgrana. Levanta la pelota arriba. Pelota que la descarga otra vez para Gómez. El ping-pong de cabezazos, esta vez Quintana. Recibe arriba Vegetti, pone el cuerpo con Alexander Barbosa que terminan tocando. La vuelve a tener el equipo del Verdão por el medio. Intenta jugar con Evangelista. Se muestra ahí. Este es Alan. Evangelista. Lo espera Murilo por el costado derecho. Es el sector que más prefiere salir. Lo busca Alan. Presiona a Chaparro. No lo deja escapar. Se le va a escapar. Fue al piso. Termina recuperando. Pelota por el medio y había falta. Falta, tiro libre sobre el círculo central. Hay falta, tiro libre para el Verdão, mi querido César. Algo que tengo que rescatar, Julio. Sí. Hace rato cuando salió el número 7, no esperó un minuto. Él tenía que esperar un minuto para ingresar. Eso es lo llamativo, César, también, ¿eh? La verdad, eso es lo más llamativo. Pero bueno, a ver si Carlile le encuentra la explicación también a esto. Por ahora esto está complicado, Carlile, ¿eh? Vamos a ver. Ahí está. Levanta la pelota al medio, quiere escaparse Murilo. Termina sacando la pelota por raya de fondo. Defendió como pueda, quema ropa Velázquez. Para mí termina rechazando. Hay tiro de esquina para el Verdão, César. El primero del lado derecho, el ataque de Palmeiras. Sí, señor. Lo sacó bien Velázquez, Carlile, ¿eh? Sí, la sacó bien. Apagó el fuego que estaba ahí. Bueno. Sí, señor. Ahí lo va a levantar John Arias para el conjunto brasileño. Estamos en el estadio de la Nueva Olla. En el general Pablo Rojas levanta la pelota al primer palo. Otra vez el tiro de esquina. Otro tiro de esquina, César. Bueno, se repite el tiro de esquina. Le va a dar John Arias. Le va a pegar John. Ahí está John, el colombiano. Levanta el centro, al corazón del área. Termina sacando como puede. El equipo paraguayo quedó sentido. Me parece que ya hay falta en ataque. Para mí que ya hay falta en ataque, ¿no? El árbitro deja seguir. Se repone el jugador paraguayo, no pasó nada. Y aunque lo rompas a los jugadores paraguayos, no va a pitar el árbitro argentino, me parece. Ahí está John Arias. Se escapa dentro del área. Busca Pierro en el arco. Queda sobrando. El remate tiró. De milagro lo salvaron. De milagro lo salvaron. Ay, ay, ay. Sobre la línea de gol. Termina sacando como pudo. Ya me voy a fijar porque estaban muchos ahí encimados. Pero se salvó Cerro Porteño. Carlile. Carlile. César. Ahí está, tiró, gol, 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 gol. Gol del Verdão, el paraguayo Gustavo Gómez, el centro, cabeza y gol que termina incrustando dentro del área. ¿Quién más que Gómez para ganar de cabeza? Ojalá sí pudiera marcar en la selección paraguaya también cuando le toca. Ay, ahí está, se elevó más que todos. Hay gol de Palmeiras, mi querido Carlile. César. Bueno, hay un golcito entonces. Para que la gente se siga sumando con nosotros, para que podamos estar con todos nuestros amigos del continente también, de esa manera, de sobremanera, para que podamos estar. Ahí estaba el golcito, increíblemente va siendo para que podamos estar en todos nuestros amigos del continente también que se van sumando. Increíble momento. Ay, 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 como un baldazo de agua fría, y es lo que decíamos también, ¿eh? Que tenían que sumarse, que tenían que buscar, y que de sobremanera también tendría que llegar a buscar lo suyo, a buscar
lo que se termina necesitando para que de esa manera quede en expectativa también este gran compromiso donde por ahora ya está poniéndose al pie del cañón el equipo del Palmeiras. El Verdão pegó primero en Asunción y vamos a ver si se repone en este partido, a ver si se puede dar, a ver si se puede estar también con esa tranquilidad que se va dando el partido. Empieza a festejar la gente del Verdão. A ver si los compañeros se van sumando también. A ver si está nuestros amigos, donde sabemos que de sobremanera también la gente sigue expectando. Bueno, vamos a ver si por ahora están nuestros amigos del continente sumándose con nosotros. A ver si por ahora la pelota corresponde. A ver, todavía persiste la sensación de gol para Cerro Porteño, que bombardeó muchísimo, pero en el mano a mano termina buscando como pueda también. Gracias a el queridísimo también a Gol Radio, a la gente de Alto Paraná, Noticias y Deportes que nos van escuchando, que nos van dando también los reportes de sintonía, trabajando a full desde Ciudad del Este, la gente de Alto Paraná. Qué gol para el conjunto brasileño, para el Verdão, que pegó primero. Hay una falta y tiro libre para el conjunto de Cerro Porteño, todavía en su terreno de juego. ¿Y cuándo va a salir la tarjeta? ¿Cuándo va a salir la tarjeta? Muy permisivo para mí el argentino. Bueno, vamos a ver cómo están nuestros amigos también del continente, que se van sumando con nosotros a través de todas nuestras pantallas. Bueno, para que de esa manera vamos a ver si nuestros amigos también se van sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente, de esa manera, para que podamos estar a lo largo y a lo ancho del continente. Gracias, Oscarcito, para poder estar también de sobremanera tratando de llegar en todos nuestros amigos que nos van acompañando también. Y que no sé si lo tengo a Oscarcito ahí, Vamos a ver si está Oscarcito. Bueno, ahí vamos a tratar. Vamos a ver, viene otra vez, intenta el equipo del Verdão, el remate ya estaba todo invalidado. Bueno, ahí estamos. Para que la gente también se siga sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente también. Bueno, ahí está, para que nuestros amigos también se sigan conectando con nosotros. Ahí se viene nuevamente el Verdão, se viene el conjunto brasileño. Ahí está, avanza, justamente abriendo por la derecha para que se venga con Alan, quiere romper por la zona derecha, arranca Alan, se la lleva la marca de Chaparro dentro del área, pelota que se pierde por raya de fondo, va a ser tiro de esquina nuevamente para el conjunto del Verdão, César. Sí, señor, Carlile, el gol obviamente para el conjunto brasileño. 4 minutos más se juega, Carlile, ¿no? Sí, señor, 4 minutos más. Esto le estaba diciendo a Oscar que para mí era 4 minutos y le atiné nomás. Y también le estaba diciendo, Cerro estaba jugando mejor
pero si no haces, te la hacen y eso lo está sufriendo el conjunto paraguayo. Es verdad, si no convertiste, tienen que hacer lo contrario. Y vamos a ver un pelotazo largo, a ver si se puede cerrar el empate. Y Nacho Aleiceda la va sacando de cabeza. Barbosa protegiendo. Vamos a ver, continúa Cerro que lo quiere picar por ahí. Y vamos a ver si con esto se rompe la estantería de Cerro Porteño o le dará más chances al conjunto azulgrana para jugar en el segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, corre Super Ramírez, se termina cayendo Víctor Roque que lo perseguía. Pelota que se va a perder por un costado nuevamente, va a ser lateral, va a ser salida para el conjunto azulgrana. 47 de 49, César. Ania Tabaré, Joya, sucursal general, aquí en Lucas, sucursal de Avenida España. Complejo La Torre, informe 082 23 56 84. Ania Tabaré y Joya, Julio. Perfecto, ahí está entonces, otra vez para el conjunto azulgrana, lo quiere enganchar para adentro Ramírez, quiere cruzarse de líneas, la entregó mal, se equivocó nomás, hay muchos errores Carlile en el conjunto azulgrana, muchos errores. Y después del gol ya se impacientó y para mí que eso que está jugando en contra. Bueno, hay que ir pensando ya, Carriles, quiénes podrían ser la variante que tiene que tener Cerro Porteño para el segundo tiempo, pero después de esta atención que se viene Víctor Roque, lo persigue por ahí, Cañete, vamos a ver, pelota que se pierde por un costado, va a ser nuevamente para el conjunto azulgrana, se muestra Velázquez, la juega cortita nada más para que la vaya teniendo el conjunto azulgrana. ¿A quién será la variante que tendrá que ingresar Cerro Porteño? Vamos a ver. Para el segundo tiempo será que se guardó lo mejor. Bueno, ¿será que el conjunto del Verdão también se guardó lo mejor para el segundo tiempo? Vamos a ver. Todo puede pasar. Pelota al piso. Buscando Cerro Porteño. Se protege, pero vuelve a buscar el equipo del Verdão. Rompe líneas. Piquerés mete el centro. El segundo palo. El Flaco López. La sacó Velázquez. Va a salir jugando tranquilamente. Ay, ay, ay. Qué momentos de tensión. Y ya no queda nada para esta primera parte. Ya no queda nada, dijo el árbitro. El juez argentino. Aquí se fue la primera parte. Final, 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 final. Final del primer tiempo. Por ahora resultado parcial, Cerro Porteño 0, Palmeiras 1, Gustavo Gómez, minuto 41. No se van a olvidar nunca de este gol. Ahí final de la primera parte, César. Carriles, final de la primera parte. Se fue nomás. César. Bueno, nos encimamos. Regresamos a ver si César está. No, pensé que iba a entrar César. No, y lo que pasa es que también la dificultad, Carliles, de... Sí, ¿Sabes cuál es la dificultad también a veces? Es más que nada por eso. Bueno, si no está César, voy contigo directamente, Carliles. Si lo escuchás, le damos paso. Pero, sí. Vamos. A ver. Voy contigo, Sí. Carliles. Final de estos primeros 45 minutos en donde pensábamos que Cerro Porteño iba a salir airoso. Lamentablemente para el conjunto, para el pueblo ciclónico, están cayendo 1-0. Gol a los minutos 41 del paraguayo Gómez, que bien dijo el compañero que no lo van a olvidar. Y también bien dirigido en su momento, que si no haces, te la hacen, y eso lo está sufriendo el conjunto de Cerro Porteño. Tuvo ya al inicio, a los 2 minutos, una jugada de gol que no le llegan a cubrir, no la llegan a tocar, no la llegan a tocar. Luego en el minuto 15, me acuerdo la jugada de media volea, que cae en el área chica de Palmeiras, la conecta bien el jugador de Cerro Porteño, pero lastimosamente salió un poquito desviado, cerquita del travesaño del arco del Palmeiras. Las dos chances clave que tuvo Cerro Porteño, que me acuerdo, tuvo algunas otras chances esporádicas, pero las dos chances claves no la concretó. Y por el momento lo está pagando, pero quedan 45 minutos todavía de juego, todavía no queda nada, queda mucho. Creo que estos 45 minutos Cerro va a cambiar algunos jugadores, puede también que cambien el esquema y darle vuelta a este partido.
Correcto, perfecto. Entonces la apreciación también importantísima, la de Carril de Centurión también para CC Producciones. César Arévalos, quiero tocar nuevamente contigo. Final de la primera parte, César. Bueno, no lo tengo. Julio. Oscarcito, voy contigo. Pues mira, fue un partido muy bueno. El Cerro va ganando, perdón, va perdiendo, pero va por la mínima. Tiene 45 minutos para empatar y jugando un poquito mejor. Llega mucho, pero falla mucho. Perfecto, muchas gracias, Oscarcito. Si te parece, hacemos 6 minutos de pausa también en lo que va también con los comerciales también y ya retornamos, Oscarcito, después de la pausa. Perfecto. Musicalización y regresamos. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta la cura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay.
Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestro... Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de... Retornamos para la segunda parte también aquí del estadio de la Nueva Olla. Partido interesante también, a ver si ya le tengo a los compañeros también. Ya retornamos para la segunda parte. Agradecimientos más que cordiales a todos nuestros anunciantes también. A ver si lo tengo a Carlili, a ver si lo tengo a Carcito también cuando se vayan mencionando nada más para retornar de vuelta, para analizar profundamente las variantes que le queda. Sí, Carlile. No, soy yo, Reggae Electro, estamos en vivo, buen partido, te paso los resultados en vivo. Bueno. Team Unido contra Platense, 0-0, global 1-1. Nuestro partido, Cerro Porteño contra Palmeiras, 1-0 ganando el conjunto brasileño, 2-1 global. Ya se movió el marcador en Brasil, Mineiro 0, Bragantino 1, la lata de 2.50, mejor conocida por el mundo de las sublimes de Reggae Electro, va ganando 1-0, 1-1 global. CONCACAF, Delfines del Este contra Violet, 0-0, esto va procedente de Copa del Caribe. Octavos de final, Copa Argentina, 1-0, Racing contra Belgrano. ¿Qué más tenemos rapidito? El fútbol boliviano, Manuel. El fútbol de Colombia regresa a jugarse, Cúpula Deportivo contra Inter Bogotá. Va empezando, Águilas Doradas contra Llaneros, 1-1. Eso es bueno, que el fútbol colombiano ya se empiece a mover. Le mandamos toda nuestra oración, nuestras plegarias hasta Bogotá y las zonas que se hubieron ese terremoto. Buenas tardes. Bueno, no sé si lo tengo a Carlile. Carlile. Está conectado, pero no nos oye.
Bueno, estará también Oye, Julio, puntualizando lo que... es que me gustan. ¿En Paraguay nunca han caído terremotos? No, por suerte no, ni va a pasar. Bendito sea, porque mira, aquí en el Valle yo estoy tranquilo, pero en cuanto voy a México y tiembla, mamita, me quiero morir. Sí, en México sí, bastante, porque hay muchas Chile. montañas. Sí, en Chile dicen tenemos doctorado. Sí, en Chile también. La costa del Japón. Pacífico es terrible. Perú. Y Japón. Paraguay no tiene, Paraguay al no tener montañas, la verdad que es una obra maravillosa. Paraguay es no sé, no puede sufrir tsunamis, no hay problemas de montañas, pero sí hay problemas de semáforos. Algunos amigos que le dan con todo en el semáforo y se termina llevando más gente, accidentes de tránsito o incidentes de tránsito en este caso, que tenemos que contar día a día por el mal estado de la ruta 1 o la ruta 2 que está arreglado, pero los ingenieros de Harvard que trabajan en la ruta, no sé, no pueden puntualizar un semáforo en la ruta. Cosas extraordinarias, increíbles, que no va a pasar en cualquier país, pero en Paraguay pasa, Oscarcito. Yo sé, fíjate lo curioso, nuestros países traen a estos señores muy elocuentes, pero sobrevivimos más gracias a eso que otras cosas. Un minuto falta. ¿Cómo estamos? No tenemos a don César. No tenemos a don César. Se fue a la consentida, Julio. Sí, le están consintiendo, le están dando un poquito para que tenga, para que pueda tener también lo suyo. Pero por sobremanera también en Más Deporte pudimos cumplir con la tanda publicitaria, así que vamos bien con los tiempos. Ojalá que el crack se pueda mostrar también, pero siempre es importante tenerlo. Vamos a ver si... Julio, sí. ¿en el partido de Olimpia vas a estar desde cabina o desde estadio? Por ahora vamos a ir todos desde cabina, Perfecto, mañana a las 5 de la tarde, tiempo del centro de los Estados Unidos. Te entrego los mandos. Perfecto, ya retornamos para el segundo tiempo también de este partido. Vamos a ver. Ya están los protagonistas, Carriles. Sí, señor, ya están de vuelta los protagonistas. Está a punto de arrancar la segunda etapa en espera de ver cuáles son los cambios que incorporan estos equipos. Bueno, vamos a ver si habrá variantes o no en el ciclón de Barrio Obrero. Sigue la lluvia, César, Carliles. Sí, sigue la lluvia. A propósito de otros resultados, en Copa Sudamericana está ganando Bragantino al Atlético MG 1-0 también, terminado el primer tiempo. Perfecto, está todo preparado para el arranque del segundo tiempo. Lo va a mover el conjunto del ciclón de Barrio Obrero. Lo esperamos al crack tranquilamente. Está para pitarlo el segundo tiempo Facundo Tello. Todo preparado, autoriza el árbitro, ya está en marcha el compromiso, ya arrancó el segundo tiempo. Lo vi con Más Deporte, con CC Producciones, con Rey Electro Sport para todo el continente, para todo el mundo, un país en sintonía con Radio Entera 2, con Panamericana, con todos nuestros amigos de los que nos van acompañando a lo largo y a lo ancho, con Alto Paraná, Noticias y Deportes, con Gol Radio, con nuestro amigo Héctor Ullón, con Carliles Centurión, con Oscarcito, Quintana Junior, Rey Electro, y por supuesto con César Ramón Arévalos y quienes habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Cazó, con toda la banda, con todos los que se van sumando con nosotros. Carliles, ya arrancó el partido. Ya arrancó el partido, por el momento ningún cambio. Bueno, se fue Iván Ramírez, ingresó el número 40, Klimovic, me parece que es la única variante, Carliles, A ver, no me sale mi monitor, pero si vos decís es que ahí sí me sale Ramírez y entra Klimovic. Sí, señor, ya está Klimovic en el conjunto azulgrana. Se fue Super Ramírez. ¿Sí? Klimovic o Klimovic. Creo que la forma podría ser. ¿Sí? En Paraguay a veces se acentúa mal, en Paraguay. ¿Qué pasó? En Paraguay a veces se suele acentuar mal, con todo respeto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rubén, por ejemplo. ¿Cómo lo pronuncia usted, Oscarcito? Rubén. Bueno,
Ahí, El nombre de Oscar, por ejemplo, en Sí. español le dicen Oscar, claro. Acá en Paraguay, Oscar. claro, es verdad, es Oscar. Es Es verdad. dependiendo cómo haga la segmentación, porque acá, por ejemplo, en México es Oscar, sí, Oscar normalito. Por ejemplo, es Klimovich. Yo lo pronuncio así, Klimovich. Bueno, Klimovich, perfecto. Lo hacemos en mexicano, Carliles, ¿no? Más para Latinoamérica. Sí, sí. Bueno, para que la gente lo entienda, porque si no es muy difícil, ¿eh? Ahí está, la va sacando Gustavo Gómez por un costado, va a ser lateral que corresponde al conjunto azulgrana. En terreno rival, se demora un poquito, ahora sí, lo va a cumplir. Sí, lo va a cumplir Domínguez, que se queda a cubrir el lugar de Super y Klimovich para sumarse al medio. Para que de esa manera también pueda sumar más personas en el medio campo y tener más la pelota, que es lo que le costaba a Cerro Porteño. Domínguez pasó, la falta en perjuicio de Domínguez. Hay tiro libre para el conjunto azulgrana, Carlile. Creo que el mejor tiro libre para el conjunto azulgrana en este segundo tiempo. Bueno, perfecto, entonces vamos a ver si Oscarcito le puede enviar también el enlace nuevamente al crack también para ingresar, porque me parece que se le extravió el enlace por las Ya dudas. se lo mandó. Bueno, ahí está el remate al arco. Se equivocó nomás, le pegó más con corazón que con dirección. Chaparro intentó el arco, Carrile. Y nuevamente al minuto. El remate violentísimo también. Vamos a ver, la va controlando nuevamente el conjunto brasileño. Víctor Roque, que vino a acompañar. Abre por la izquierda para que se venga Jonarias. Ahí está el colombiano, quiere enganchar para adentro. Se lo quiere llevar Chaparro, pero no lo dejan. Retrocede Barbosa para el portero. Ahí está Carlos Miguel. Por ahora está ganando Palmeiras. Por ahora se va quedando con la llave de octavos. Y otra vez Cerro Porteño quedará con las ganas de poder llegar a una instancia más decisiva. Viene un remate fuera del área. Víctor Roque lo buscó al arco. Pelota que se pierde casi pegadito, raya de costado, raya de fondo, digo bien. Se perdió casi pegadito a la raya del arco. Va a ser saque de meta para el conjunto azulgrana. Hay saque de meta para el Ciclón de Barrio Obrero, mi querido Carlile. Saque de meta para el conjunto paraguayo. Está controlando por el momento el conjunto azulgrana los minutos, pero le falta concretar, como bien ya dijimos muchas veces. Bueno, ahí estamos. Para que la gente se siga conectando con nosotros a través de Rey Electro, de Más Deporte. Desde el corazón de América del Sur, desde Barrio Obrero. Otra falta sobre Domínguez, no lo pueden bajar, ¿eh? La falta necesaria. Y el cartoncito amarillo que no aparece, Carlil, ¿eh? Muy permisivo el árbitro. Todavía no apareció la tarjeta amarilla para ninguno de los dos equipos. Mucha falta en contra de Cerro Porteño. Ya debería de amonestar porque ya muchas veces ya cometió falta por Palmeiras. Perfecto, arrancó el segundo tiempo, César. Bueno, lo esperamos al crack, hay una falta. El inverso de 40, Mateo. Sí, César, te Julio. escucho. Sí, César, te escucho. Tenés abierto. Sí, señor, se retiró en Cerro Porteño el 10. Se retiró en Cerro Porteño el 16, Iván Ramírez, para que pueda entrar el 40, Mateo Crim. Perfecto, muchas gracias, César. Ya prácticamente arrancó el segundo tiempo, marcamos el tiempo de juego también. Hay otra falta para el conjunto azulgrana. Hay tiro libre, a ver si esta pelota parada le puede llegar a favorecer. Campo mojado. Por ahora el conjunto azulgrana, una sola variante. ¿Será que con esto se puede llegar a hacer la diferencia? El tiempo de juego presentado por Golti, 50 minutos de partido, 5 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Cerro Porteño, 1 para Palmeiras. Mañana estamos con el compromiso entre Olimpia y Vasco da Gama. Viene el centro, el cabezazo, a ver si le pega alguno. Ay, no pudo. Vuelve a tener el conjunto azulgrana. La abre por derecha. Se quiere venir, quiere enganchar, quiere encarar. Levanta Domínguez. Termina sacando como puede el conjunto de Palmeiras. Ahí está Víctor Roque. La falta de atrás. Sí, señor, falta de Domínguez. Y ahora sí va a salir el cartoncito amarillo. Ahora sí sale el cartoncito amarillo, César. Carlile. Efectivamente ya sale el primer cartón amarillo. Bueno,
Y no se extraña que la tarjeta sea siempre para el equipo paraguayo, pero para el brasileño no pasa nada, César. Bueno, a ver si lo tengo al crack. Cuesta mucho tenerlo al crack también. Era el amonestado. ¿Cómo? Domínguez era el amonestado. Sí, señor, Fabricio Domínguez. ¿Qué variantes le queda a Cerro Porteño, Carlile, de ahora en adelante? Si lo tenés. ¿Quiénes podrían ser? Sí. Y hay varios suplentes. Está Iturbe, está Torres, que son delanteras. Está Piri, se puede reforzar el medio campo, pero para mí que falta más delantera que en otros lugares. Bueno, para Carlile le faltan más delanteros. Vamos a ver la... Está Benítez, Chena, Álvaro Espínola, dice Roberto Fernández, Gatito, Carlos Franco, Juan Iturbe, Lucas Meroya, Freddy Noguera. Este no lo había visto yo a Freddy Noguera todavía. Piris Damota, Josué Servín y Jonathan Torres. No lo veo a Cecilio Domínguez ni a Iturbe, me parece que no tengo. Domínguez, sí. Domínguez está inactivo. Está también con lesión Jiménez, Mosquera también inactivo, Pérez, Rivero con lesión y Araujo está también inactivo. Sí, lo que podrían entrar es Freddy Noguera, que es delantero, Piris Damota, que es un volante que también podría ingresar. Vamos a ver. Por ahora nos quedamos con las ganas de ver quién podría ser las variantes en el conjunto azulgrana. Sí, Carlile. En promedio. Y no está por lesión Sosa. Sí, no está Iturbe y no está Cecilio tampoco. Bueno, a ver qué pasa con este conjunto azulgrana. Velázquez que le reclama al asistente. Le tiene que dejar la pelota. Sí, César, retornamos. Apareció la primera tarjeta amarilla en Palmeiras, el 42. José López. Bueno, por fin, César, ¿no? Costó mucho. Pero bueno, ahí está. Justamente la primera tarjeta entonces para el conjunto. Sí. Al argentino López, entonces. Sí, para el Flaco López, dice. Bueno, estaba para el Flaco López y también para Domínguez, los amonestados en el partido. Se vuelve a caer, atención, lo quiere buscar Cerro Porteño. Va teniendo una pelota y está dividida. Atención que se viene, mucha velocidad, no pudo llegar Vegetti. Igual le agradece, va a tomar con las manos Carlos Miguel. Está ganando por ahora Palmeiras. Conmebol Libertadores, octavos de final. A vivir con nosotros con más deporte con Rey Electro, con CC Producciones. Qué gran partido que se nos viene acá en la nueva olla monumental en el General Pablo Rojas. ¿Será que Cerro Porteño tendrá la cábala con la remera? Por ahora no pasó nada, y ya tiene que empezar a pensar los Holland si con este equipo puede llegar a darlo vuelta, Hay que tener mucho cuidado. Ahí está Piqueres para cumplir el saque manual que corresponde al conjunto Perdón. Ahí está, busca el medio, lo quiere buscar con Evangelista, viene a buscar el Flaco López, se termina cayendo, había una falta, otra falta más, hay tiro libre para el conjunto brasileño por un costado, una especie de córner corto, le reclamaban ahí. Bueno, no sé qué le dice la campera azul, será el árbitro. Bueno, perfecto, hay tiro libre, minuto 55 del compromiso. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 55, 10 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Cerro Porteño, 1 para Palmeiras. Se está despidiendo de la Conmebol Libertadores el equipo paraguayo. Nos quedaremos con Olimpia nada más mañana, Atención, algunos agarrones dentro del área. A ver. El llamado del árbitro también. Minutos de suspenso de lo que puede llegar a pasar. Quedó en el piso. Jugador brasileño, acuérdate que Palmeiras en el centro, cabeza y gol, terminó marcando. Bueno, a ver. Bueno, ¿cómo lo viste, Carlile? No pasó nada, ¿no? A mí no pasó nada, pero el jugador está muy resentido. A ver, vamos a ver la repetición.
Bueno, el centro tiró en las manos del portero, va saliendo nuevamente, va sacando. Ahí está. Va saliendo el arquero de Cerro Porteño, lo quiere hacer con gran velocidad para Nacho Aliceda. La pelota se viene por un costado, va a ser lateral. Va a corresponder al equipo brasileño. Ahí está Piquerés para cumplirlo. Saque manual que lo va buscando arriba. Atención, quiere escaparse Víctor Roque. Se va a escapar. Se escapa nomás Víctor Roque. Continúa. Se va metiendo. Va cruzándose en el área. A ver si busca pie. Llega o no. La pelota por encima del travesaño. Lejos afuera. Se pierde por Roque de fondo. No lo cante. No lo grite. No se abrace. No ha pasado nada. Hay saque de meta. Salida para el conjunto azulgrana, mi querido César. Gol, Tipe Industria Deportiva, balones conectando, profesional, equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial e industrial, informa al 099-431-2033, 0992-222790. Gol Tipe, aire, soluciones inmobiliarias, contactando al 021-600-480 y 081-9345-82. Aire, inmobiliaria S.A. Julio. Perfecto. Vamos a ver, se vuelve a buscar el equipo de Palmeiras. Por ahora hay que pensar en un cambio, Carlile, ¿no? Sí, señor, ya tenemos que ver un cambio, 57 minutos ya, y no se ve todo un cambio. Cuando hay empate del Atlético Mineiro hacia Bragantino, 1-1 el partido. Perfecto, muchas gracias. Ahí está con todos los reportes de sintonía también que se van dando en el compromiso. Busca Cerro Porteño, pelota que quiere buscarla. Ay, termina sacando como puede el conjunto del Verdão. Rechaza el equipo paraguayo desde el fondo, lo va buscando de cabeza. Vamos a ver, Barbosa que lo protege. Quiere buscar nuevamente por derecha, se viene el conjunto brasileño. Vamos a ver, quiere buscar la pelota que se perdía. Había falta, dijo el asistente. Por ahora no puede hacer nada Cerro Porteño. No le pita nada Cerro, Carlile. Ya se empieza el nerviosismo. Sí, señor, está por ahora pareciera lo que es la falta favoreciendo más al equipo brasileño. Bueno, el historial de los enfrentamientos de Cerro y Palmeiras tiene a favor 10 victorias, empate tenemos 6 y 3 triunfos para el conjunto paraguayo. Sin contar este partido. Perfecto, muchas gracias. Viene el remate del cabezazo. ¡Oh! Tapó el arquero de Cerro. Ay, monumental tapada el cabezazo de Murillo. Tenía destino de red. Ay, otra fórmula que llega. Como dejan cabecear los jugadores paraguayos. Ahí falta un central en reemplazo de Quintana o Velázquez. Esa línea de 5 que no está dando resultado al conjunto paraguayo. Vamos a ver. Va a levantar el centro, el tiro de esquina nuevamente para el conjunto brasileño, para el sector derecho. Autoriza el árbitro principal, la pelota en el área, otro cabezazo, termina ganando y erró el arco de Milagro. Otra vez Gustavo Gómez. No gana nada en el juego aéreo el conjunto paraguayo. Rechaza Rofo y qué apuro había. Si estaba solo. Ay. César, el equipo paraguayo que por arriba no va a ganar nada. No gana nada, ya viene 2 variantes el Cerro Porteño, Julio. Pero menos mal, Menos mal que ya se van a venir 2 variantes. Intenta profundizar el conjunto brasileño, algunos choques. Ahí estaba el portero Rofo, Manuel Rofo. Gran tapada recién, gran intervención también en la anterior. Ahí marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 60 de partido. 15 minutos de la segunda parte. Ay. Tiempo presentado por Golti y el resultado lo dijo el gemelo. 0 para Cerro Porteño, 1 para Palmeiras. Las variantes, Carlile. Ya te confirmo. Bueno, César. Todavía no se está realizando, Julio. Viene uno, es el 11, Juan Iturbe. Mirá vos. Y el otro es Guillermo Benítez, el 13. Bueno, se va a ir Chaparro, me imagino. Vamos a ver qué cambio va a hacer o lo va a sacar a Gamarra. Vamos a ver. Ahí está, pelota profundizando por ahí. Pelota que rechaza Piquerés. Hay tiro de esquina para el conjunto azulgrana. Se va a venir el tiro de esquina y pelota parada, César. El primero para el equipo Verdão. Bueno, vamos a ver entonces. Rechazó como podía Piquerés. Va a levantar el tiro de esquina al conjunto azulgrana. Le va a pegar Chaparro, pierna zurda para ver cómo se va. Se va a ir justamente. Le avisan a Chaparro, tenés que irte, papá, le dijo. Estaba preparado para... Bueno, suele pasar. Bueno,
El otro que se fue. A ver. ¿Quién es el otro que se fue? Ya, si me ayudan los compañeros, ya se fue Chaparro. Iturbe que le va a pegar. Ya está para el tiro de esquina. Iturbe, a ver si se ve en el tiro de esquina. Esto tiene que terminar en empate, si no, señores. Ahí está, en el centro, en manos del arquero. A ver qué dijo el árbitro. A ver. ¿Qué le dijo el árbitro? Alexander Barbosa. Y se va a repetir el tiro de esquina. Mirá vos. Se va a repetir el tiro de esquina. Mirá vos. Porque estaba en manos del portero. Se viene Iturbe, levanta el centro al corazón del área. ¡Ah! El portero termina sacando con los puños, defendiendo. Ahí está por derecha, se viene con todo la corrida, fue al piso y sacó bien, cortó bien la jugada al jugador paraguayo. Va a ser lateral que corresponde al equipo del Verdad todavía en su terreno de juego. A ver si me das la variante, César. Ingresó casaca número 11, Juan Iturbe, se retiró el 18, Pablo Gamarra. Ingresó casaca número 13, Guillermo Benítez, y se retiró el 35, Marcelo Chaparro. Puesto por puesto esto, Carlile, ¿no? Puesto por puesto, pero a mí me hubiera gustado sacar la línea de 5, jugar con 4 en el fondo y jugar con un mediocampista más o un delantero más. Bueno, lo que pasa es que Guillermo también va a jugar más de volante, Carlile. Por eso es que termina haciendo una línea de 5 cuando pierde el balón, porque tiene mucha velocidad López, justamente en el caso puntual que estábamos hablando. Se viene López, encara dentro del área, atención que se viene López, quiere buscar el remate, menos mal pegó en una muralla viva ahí. Ay, cómo se equivocó Pablo Vegetti, vamos a ver, vuelve a quedar al Verdão, hay una falta, no dijo el árbitro. Se enoja Abel Ferreira, algunos choquecitos, obviamente por el tema de la lluvia, pero bueno, vamos a ver. Lo va a tener que amonestar a quién. ¿Para quién la tarjeta amarilla, César? En el banco de Palmeiras. Creo que fue para el pelado Ferreira. Bueno, vamos a ver entonces si es para Ferreira. Vamos a ver. Por ahora. A ver para quién. ¿O es para Cerro? No, es para Ferreira. Sí, para Ferreira, para mí. Es por lo que dijo, por cómo se enojó, por la reacción que tuvo en la jugada también. Vamos a ver. Hay tiro libre, salida para la conjunta azulgrana por ahora con este resultado. Chau, chau, adiós. Pañuelo blanco para el equipo azulgrana. Vamos a ver si con esto le alcanza. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Se viene el conjunto azulgrana. Velázquez. Va saliendo, intenta salir por el sector derecho. Lo vino, compensó Domínguez. Retrocede para Velázquez. Ahí está el capitán. ¿Será que falta otra variante más del Cerro Porteño? A ver cómo le va a Iturbe en esta jugada. A ver cómo le va a Iturbe. ¿Qué espera? Ahora sí. Arranque nomás Iturbe a hacer la fiesta por el sector izquierdo. Es todo tuyo. Iturbe que se frena, quiere cruzar. La tiene de vuelta Iturbe. Se adueña de la pelota pero no avanza para adelante. Vuelve otra vez para atrás. Se impacienta el público azulgrana que todavía espera de que se pueda dar vuelta el resultado. Atención que se viene pelota buscando por ahí Velázquez en el cabezazo. Va a ver si lo puede llegar a ganar. Termina ganando Víctor Roque. Vamos a ver por ahora todo el conjunto del Verdão. Recupera el conjunto paraguayo. Lo agarró de la camiseta John Arias y esto no era para tarjeta. Ay, ay, ay. ¿Qué es para tarjeta y qué no es para tarjeta? Ya me quedan dudas, César, ¿no? Muy complaciente el árbitro principal, el argentino. Bueno, la tarjeta amarilla efectivamente fue para el técnico. Te confirmo ahora, César, para el técnico Abel Ferreira. Sí, señor, fue para Abel Ferreira, el pelado. Bueno, no tan pelado, no es pelado, César, tiene cabello, bastante joven Ferreira. Ahí en el centro, se pierde por raya de fondo, no lo cante, no lo grite, no se abrace Iturbe, no ha pasado nada. 2-1 en el global, minuto 65 del compromiso, 20 minutos del segundo tiempo, 65 del compromiso. Tiempo presentado por Golti, la pelota tiene que ser de Golti y el resultado lo vivís con Gemelo, César. Hay lateral, salida para Cerro Porteño. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, bueno. Gemelo, informa al 085 120025. Gemelo, luz baja, diseño, impresiones, Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguay 967, casi tenente Fariña, informe 084 47 6135, luz baja, diseño e impresiones, Julio. Sí, señor, increíble, la gente va gritando, quiere que venga el gol de Cerro, dice ahí en el estadio.
van gritando de la emoción. A ver, se viene el conjunto azulgrana, la va buscando, la pisa, la para, la muestra, retrocede nuevamente para el conjunto de Cerro. La va teniendo el Ciclón de Barrio Obrero, por ahora agónico. Triunfo del equipo del Palmeiras. Cerro lo sufre, pero no jugando tan mal Cerro, Te puedo decir que si se anima lo puede llegar a ganar. Me queda esa leve sensación. Hoy jugó bien, vamos a ver. Pero hay que marcar los goles. Nada más eso. Hay que marcar los goles. Por ahora no le está favoreciendo el gol al equipo azulgrana. Vuelve a recuperar de atrás en el piso. Vuelve a reponer el equipo de Cerro Porteño. Morel, que lo vio, abrió la vista y lo jugó nomás para Iturbe, pero viene primero con Aliceda. Vamos a ver, se viene el conjunto azulgrana. Sumó más chances por ahí con Aliceda. A ver, le quiere escaparse de la pelota. No lo puede conseguir. Ay, ay, ay. Están todos los cracks para el equipo de Cerro Porteño, pero no consigue levantar una. Hay tiro libre, salida para el Verdado en su terreno de juego todavía, César. Periodo de hidratación para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, lo mejor. Pedidos al 085 295610. Agua Fiore, lo mejor. Dama al Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicio, revía, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informe 081 11 90 19 098 89 47 57. Dama al Rentacar, la consentida del patrón Urban Vargas, la mejor eficaz y bebida bien fría. Informe al 091 34 0004. La consentida del patrón. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo en tu celular. Envíalo un WhatsApp con tu ubicación y llevamos hasta tu domicilio. Informe 021 22 12 14 081 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Si hablamos ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda. El único lugar, Copetilón. Informe 081 47 6778. Copetilón. Estación de servicio Petropar Bonpolequi. Calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. Los personales, Petropar, Bonpolequi, esquina Defensor del Chaco, Villa Lizá, Paso del Cruz Sol de América. Tania Tabarelli Joyas, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre. Informa al 017 23 56 84. Tania Tabarelli Joyas, Julio. Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Minuto 68 del compromiso. La pausa de hidratación, todos mojados ya, Ahí está Ariel Holland. Repasando el gol también, las pantallas del estadio. Qué gran salto de Gustavo Gómez que le terminó ganando. A ver a quién. Bueno, los tres estaban ahí. Pero el que tenía la marca era Morel, que no lo puede creer. Bueno, cosas que pasan en el fútbol. Otra vez Gustavo Gómez amargando la fiesta azulgrana. Bueno, grande lo del jugador paraguayo también. Gran hazaña del capitán de la albirroja. Julio, Sí, Carile. gol de cabeza de un paraguayo a un equipo paraguayo. Sí, pero él parece que se congracia, parece que ya es costumbre para él jugar de esa manera. Bueno, ahí la tiene el conjunto azulgrana, retrocede, la juega para atrás. La tiene el Ciclón de Barrio Obrero que intenta salir desde el fondo, Carlile. Minuto 70. Marcamos el juego, el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 70 del compromiso, 25 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Cerro Porteño. 1 para Palmeiras. Está cayendo por la mínima el conjunto azulgrana. Noche de Conmebol Libertadores aquí en la Nueva Olla. En el General Pablo Rojas se vive la emoción del fútbol. Gracias a la gente que nos comparte también. A Alto Paraná Noticias y Deportes. A Gol Radio. A CC Producciones. A Rey Electro. A Más Deportes. A toda la hinchada. A toda la gente. A toda la banda que nos van escuchando en el continente. En el mundo entero, Carrile. También estamos por Kik. Sí, señor. Y también Twitch. Creo que también estamos con Oscarcito Quintana Jr. Gracias a la gente que de verdad nos dan el pulgarcito para arriba, a darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo en el día de la fecha también, a seguir suscribiéndose, que no tenés que pagar absolutamente nada, es totalmente gratuito, ni te vamos a pedir nada, ninguna cuenta, ninguna tarjeta, nada. Totalmente gratuito, liberado para poder suscribirse nada más, para que le pueda avisar con la campanita también cuando estamos en transmisión, nada más que para eso. Pelota que busca por el costado izquierdo, no puede llegar Víctor Roque, la pelota se pierde por un costado, va a ser lateral que corresponde al conjunto azulgrana. Lo va a revalorizar Domínguez.
Domínguez que retrocede, el saque manual ya disputado, Velázquez que la revienta, otro cabezazo del Verdão, pelota que termina quedando en las manos de Roffo, el portero paraguayo. Va a salir jugando el equipo azulgrana, César. La auténtica receta de la chipa de Cancubén, San Lorenzo lo tiene chiperío, Cartito, chipa tradicional, chipa de Viena, picante, butifarra, contigo. Pedido al 086 91 6757. Chiperío, Cartito. Muy pronto ya las mejores pastas hogares, discos de panada, ravioles, gnocchi, fideos, tapas, pascualina. Pasta fresca artesanales. Chef Pasta. Para paliar este intenso calor, no lo dudes. Agua Fiore, lo mejor. Pedido al 085 29 56 10. Agua Fiore, lo mejor. El concejal Francis Román. Le desea éxito al equipo paraguayo RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones, Julio. Sí, señor, un saludo al concejal Francis Román también, fanático azulgrana, César, ¿eh? Ah, qué bien. Sí, está sintonizando nuestro trabajo también a toda la gran mayoría, al abogado, el doctor Sindulfo Ramón Ayala también, al ministro de Trabajo del 9º departamento, al gran doctor Sindulfo Ramón Ayala, que hoy por razones de trabajo obviamente no puede cumplir con nosotros, pero qué grande hubiera sido poder tenerlo. Saludos a Nelson Pintos también, otro amigo también que tenemos que va sintonizando nuestro trabajo también en el día de la fecha. Ahí está Víctor Roque, quiere cruzarse desde la marca de Cañete. Velázquez al piso, retrocede para el arquero Roffo, lo va a reventar, reventó la pelota arriba. Vamos a ver, se viene por ahí Aliceda, lo va buscando, atención con Iturbe, a ver si pelea Iturbe, se frena nomás. Se van con todo para adelante y dale Iturbe, le dice a la gente, va adelante con Aliceda, atención que se ve la Aliceda, abriendo por el costado izquierdo, levanta al centro. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Aquí no ha pasado nada, sí, muy difícil. Guillermo Benítez, César. Así mismo, primera variante en el Verdão, ingresa o se retira el 9, Víctor Roque, ingresa 18, Mauricio Magaláes. El naturalizado, César. Correcto, señor. ¿Cómo estarán las chicas por ahí, por Paraguay, no? Bueno, bueno, algunas que van gritando por ahí. Ahí, hola Mauricio, dice, por ahora está clasificando a los cuartos de final el equipo del Verdão. Levanta la pelota arriba, Carlos Miguel. ¿Qué le faltará a Cerro Porteño para empatarlo? ¿Qué le falta a Cerro, Carlile? Y le falta hacer una fina la última jugada. Sí, es verdad, le falta afinar puntería. Ahí está Domínguez, la juega por el medio. Vino a buscarlo Vegetti. Domínguez, pincha por arriba. Se viene Aliceda, le quedó sobrando la pelota. Vuelve a rechazar el conjunto brasileño. Cañete que la baja de pecho. Termina quedando el portero Roffo. Otra vez con Cañete, va saliendo al conjunto azulgrana. Toca y toca desde el fondo en la salida al conjunto azulgrana, César. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero de Campo Grande, periodo 2027-2030. Le recuerda así al pueblo y no la violencia. Carlos Denis, concejal, siempre con vos. Capiatate necesita 4 de octubre, postal lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Denis, concejal, Julio. Sí, señor, saludo a todos nuestros amigos concejales, ministros, políticos que nos van acompañando también en cada jornada. Si quieres acompañarnos en cada jornada, ahí dejamos la cuenta también para la transferencia. Para cualquier cosa, comunicate con nosotros. Hay algunos que nos envían en el privado mensaje, también algunos candidatos políticos, pero a mí no me sirve, César, los saludos nomás. Tiene que apoyarnos, César, ¿no? No, lógico. Así como nos apoyó, nos ingresó también el capiateño, colega nuestro, salió 9 de 7. Bueno, perfecto. Ahí está entonces. Perfecto. Ahí está. Bueno. Cambio en Cerro. ¿Quién se viene, César? Se va Liceda. Se va Liceda e ingresa Jonathan Torres 27. Bueno, ¿qué le puede dar Torres, Carlile? Le puede dar más ayuda en el ataque en el medio campo. Bueno, vamos a ver si Jonathan Torres será la solución. ¿Será que hoy es la noche? Porque Aliceda ya está muy cansado también. Ahí está Torres, le pegó en la mano, dice, sí señor, el árbitro termina pitando, va a ser tiro libre, salida para el conjunto del Verdão en su terreno de juego todavía, César. Parrillada al carbón, Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, marisco y pasta.
Delivery 4854 4094 4857 0350. Apolinario Figueroa 241 Villa Crespo, Argentina, Julio. Bueno, muchos técnicos vinieron a proponer en Cerro Porteño que iban a llegar a la tan ansiada final de Libertadores para el Cerro Porteño, y este de local no lo está pudiendo conseguir, César, que tenía fácil, porque empatarle a Palmeiras de visitante y tener que definir el local, muchos equipos querrán tener esa posibilidad. Por ahora no pasó nada, el rechazo del equipo brasileño nuevamente. Ahí está Guillermo Benítez cubriendo, Velázquez que la baja de cabeza y la entregó mal. John Arias se la deja para el Flaco López, atención que se viene. Ahí está Magaláes, el remate erró el arco de milagro. Se equivocó Magaláes de milagro, César. Así mismo, más cerca Palmeiras el segundo que cerró el empate. Sí, señor. Se descuidó el conjunto azulgrana atrás. Magaláes que llegó, Carliles. Sí, señor, efectivamente me quitó el compañero la palabra de la boca. Está más cerca el conjunto de Palmeiras del segundo que el empate de Cerro Porteño. Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Continúa el conjunto azulgrana. Ahí está Jorge Morel. Abre por izquierda Iturbe. El pase otra vez, pero no se pudo conectar. Así es difícil, muchachos, muy difícil así para Cerro Porteño. Hay lateral, salida nuevamente para el Verdad en su terreno de juego. Todavía no para la lluvia, César. No para la lluvia y empiezan algunos aficionados cerristas muy nerviosos. Sí, señor, porque era para todo, para liquidarlo en casa. Y no está saliendo las cosas para el equipo azulgrana. Vamos a ver. Estamos en vivo para Rey Electro Sport, para CC Producciones, para Alto Paraná Noticias y Deportes, para Más Deporte, para todos nuestros amigos del continente. Hay tiro libre nuevamente para el conjunto brasileño. Abre por derecha, se viene el Verdão. Se la deja para el medio. Vamos a ver el cambio de frente, Barbosa, atención que se viene Magaláes que quiere ganar por izquierda. Era Piquerés el que metía al centro, pegó nomás. En Cañete va a ser tiro de esquina para el Verdão, mi querido César. El segundo para el equipo verde, el primero del lado izquierdo. Otra pelota parada, Carlile, para el Verdão. Otro tiro libre de esquina, otro córner para el Palmeiras y es peligroso de arriba este equipo. Se viene el tiro de esquina. Levanta John Arias, el colombiano, de cabeza la va sacando como puede Vegetti. Vuelve a quedar al conjunto brasileño. Ahí está Evangelista. Ahora por izquierda para que se venga John Arias. Quiere encarar, quiere cruzar, quiere pasar la marca. Termina buscando el pase dentro del área. Se viene para que esté Alan. Pelota que la levanta, todavía no sale de zona de peligro. Magaláes que termina ganando. Atención que se viene. Alan quiso rematar, no lo dejan. Termina un poco mordido el remate. Vuelve a ganar Barbosa de cabeza. Se la deja para el conjunto brasileño. Y está John Arias. Nunca hay posición adelantada para el conjunto brasileño. Pase dentro del área. Atención. Alan busca atrás. La va sacando Velázquez. No pasó nada. Pedían penal. Pedían mano. Era para definirla. Y bueno, ¿cómo lo viste vos, César, no? Y la mano estaba abierta, Julio. No hay nada que discutir. Bueno. Seguramente el VAR va a estar. Bueno. Increíble, Y tenía detrás del cuerpo, Quiero ser justo. Y la mano lo tenía detrás del cuerpo. Sí, bien pega la mano, pero pega también en la panza, me parece. Por eso, Carlile, no sé si lo llegaste a ver. Hay que ver. Jugada muy similar a la de Fluminense y Independiente de Rivadavia en el último minuto, una mano del lugar similar también, y el VAR terminó cobrando el penal a la última hora, cuando que empató Independiente y se fueron a penales. No pasó nada, César, ¿no? Por el momento no se hace jugar todavía, no está autorizando, se realiza cambios sucesivos. Sí, se va Murilo, ingresa el 3. Sí, así mismo, Bruno ingresa. Bueno, se vino el 3 entonces, Bruno. Hizo con la mano, no. Calile. Ya hizo con la mano que ya no pasa nada. Sí, me pareció ver eso también, que no pasa nada. Y sí, porque el brazo tenía detrás del cuerpo. Estaba abierto, pero el cuerpo tenía delante. Bueno, ahí está. Julio. Sí, César. Último cambio, el Cerro se retira el número 2. Hablamos de Fabricio Domínguez, ingresa 39, Josué Serrín. Este es delantero, César, ¿no?
Mediocampista con llegada. Bueno, otro mediocampista más para dominar el medio. También Cerro Porteño quiere quedarse con el empate por lo menos ahora. A ver si Holland termina buscando. Vamos a ver si esto le sirve, Calile, ¿no? Sí, esperemos que sí le sirva para que el conjunto paraguayo pueda. Bueno, la va sacando Cerro Porteño, levanta la pelota arriba, a ver, en el juego aéreo Barbosa, la controla Iturbe, pelota al vacío, atención, quiere correr Jonathan Torres, pero no le da el pique, termina sacando Carlos Miguel, pelotazo largo, la controla justamente el conjunto azulgrana, Quintana, saliendo Quintana, abriendo por izquierda para que se venga, a ver si lo puede, pelota que corresponde, no señor, bueno, va a ser lateral para el conjunto brasileño en su terreno de juego todavía, César. Parrillada El Carbón, Mercosur, cafetería, desayuno, pescado, marisco, pasta. Delivery 48 54 40 94 48 57 0 350. Apolinario Figueroa 241 Villa Crespo, Argentina. Carlos Dani, concejal, siempre con vos. Campeonato te espera el 4 de octubre. Votá lista 2, opción 2. Benita Jara, intendente. Carlos Dani, concejal. El ingeniero Rubén Benítez, candidato a presidente del Club General Caballero Campo Grande, periodo 2027-2030. Le recuerda hacia el fútbol y no la violencia, Julio. Perfecto. Hay otra falta nuevamente en perjuicio del conjunto brasileño. Va a ser salida para el conjunto brasileño. Ahí cerquita nomás, todavía en su terreno de juego. Le quedan 7 minutos al conjunto azulgrana, más lo que pueda llegar a adicionar el árbitro. 2-1 está en el global, 1-0 está cayendo el conjunto azulgrana. En su propia casa, en su propio domicilio, no le puede ganar al Palmeiras. Le hizo un gran partido de visitante, pero acá habría que rendir. Acá había que llenar y mojar la cancha, mostrarse ante su público, y eso no lo consigue. ¿Qué será que le falta a Cerro Porteño? Vamos a ver, ahí está Iturbe que la controla. No quiere llegar Iturbe por el medio nuevamente. Atención que se viene. Ahí está. Arranca por el medio campo. Abre por derecha para que se venga. Ahí está corriendo. Ahí está Josué Servín. Recostado bastante bien por la derecha. La termina dejando. Va sacando. Marlon. La rechaza. Va a ser lateral que corresponde al conjunto paraguayo. Ahí está Servín. Levanta la pelota para Pablo, ahí está, a ver si está el pirata o no. Barbosa nuevamente de cabeza, ahí está Jorge Morel que la termina controlando, retrocede para Quintana, a ver si le pega Quintana, atención, le quieren pegar todos, no puede, el cruce por ahí nomás, termina buscando Magaláes nuevamente, la salida por el medio, a ver, se termina cayendo, continúa el conjunto azulgrana, ahí se viene Cerro Porteño por el medio para Jorge Morel, el cambio para por la derecha buscando a Servín atrás nuevamente, todo vuelve a empezar para el conjunto azulgrana, que sigue pensando noche de Conmebol Libertadores aquí en la Nueva Olla, en el General Pablo Rojas, a ver si está o no, vamos a ver, termina retrocediendo nuevamente, la va teniendo Cerro Porteño, se viene Cerro, avanza Cerro, se viene con todo por la derecha para Servín, a ver si levanta el centro, Servín pegó en Piquerés, hay tiro de esquina, César. El segundo para Cerro, el segundo del lado derecho del ataque. Se va a venir Piquerés, lo va a levantar. Piquerés nomás. El tiro de esquina va a cumplirlo Iturbe. A ver si en esta puede ser. Se viene por ahora. Viene el centro, muy pasado, a ver si puede llegar. De cabeza la vuelve a rechazar. Hay otro tiro de esquina, César. El tercero, el primero del lado izquierdo, Julio. Sí, señor. No hay caso con el juego aéreo, parece, Cablile, ¿eh? No hay caso porque juegan bien por arriba. El equipo de Palmeiras tienen con qué para defenderse por arriba. Sí, señor. Mañana estamos nuevamente en Asunción, noche de Sudamericana, Vasco da Gama y Olimpia. Vamos a ver bien el centro, a ver si le pueden llegar a ganar alguno. Otro centro más vendrá. A ver si Iturbe lo quiere encarar, lo quiere cruzar, lo quiere meter el centro. Mordido, a ver si le pega alguno. Queda sobrando la pelota, va a salir de contra el conjunto de Palmeiras. Termina frenando de milagro. Va a ser lateral que corresponde en la salida al conjunto del Verdão. No pasó nada, César. No pasó nada, Julio. Se vienen 3 variantes en el Verdão. Agustín Guiay, 4. 32, Emiliano Martínez. Y 50, Luis Pacheco. Bueno, ahí están las variantes entonces.
que se van a venir en el conjunto del Verdao para proteger este 1-0. Y Cerro, que todavía sigue insistiendo en buscar. A Cerro ya se le acabó en las variantes esa, ¿no? Sí, señor, ya realizó los 5. Perfecto. Ahí intenta la descarga por ahí con Morel. Vamos a ver. Se viene con Servín. A ver si lo puede llegar a encarar. Mete Servín. El pelotazo lo saca Barbosa. Y otro tiro de esquina, César. El cuarto, el tercero del lado derecho, Julio. ¿Será que en esto puede ser el gol, Carlile? Ojalá que ya metió el gol en su Bragantino, le pasa a ganar al Mineiro. Se va a venir el tiro de esquina, lo va a levantar Servín. Levanta Servín, de cabeza tiró, de cabeza y termina quedándose Carlos Miguel con la pelota. Se quedó Carlos Miguel con el esférico, el centro y cabeza que termina quedando en manos del arquero, Carlile. Efectivamente, centro cabezazo, pero no llegó a hacer gol. Llegó nuevamente Cerro Porteño y le queda poco de este partido. Era Velázquez, el capitán que intentó de cabeza. Se vendrá nuevamente Cerro Porteño, 87 de partido. Ya les voy preguntando también, ¿cuánto más crees que se juega, Carlile? 4 minutos. César, ¿cuánto más se jugará? 6. Bueno, yo también me quedo con 6, hasta 7 te digo, Bueno, están las tres variantes en Palmeiras que en cualquier momento va a ingresar. 88 del compromiso. Se abre por derecha y se viene Cañete. Levanta el centro. ¿Para quién? Para el portero Carlos Miguel. Bueno, para Carlos Miguel. Ahí está, para Carlos Miguel entonces. Para el centro entonces que se venía Carlos Miguel nomás. El centro nomás, ahí estaba. Vamos a ver. Le intenta Cerro Porteño. Va en el Cerro. Ahí está. Buscando por el medio. Sí, señor. Se viene nomás. Ahí el conjunto azulgrana. Vamos con Iturbe. Se viene Iturbe. Pone el freno de mano. Se vuelve otra vez Iturbe. Mete el centro para buscar a Velázquez. Que estaba como un delantero que se quiso meter ahí con Pablo. Termina quedando en las manos de Carlos Miguel, César. Bueno, Carlile, llegó otra vez Cerro Porteño. Bueno, vamos a ver con los compañeros, con los colegas también que están ahí. Julio. Sí, César. Se retira el 40. Alan Andrade. Ingresa el número 4, Agustín Yay. Se retira el número 30, Lucas Evangelista. Ingresa 32, Emiliano Martínez. Se retira el 11, John Arias. Ingresa el 50, Luis Pacheco. Bueno, ahí está entonces Luis Pacheco, entonces, que ya están las variantes en el conjunto de Palmeiras. Por ahora se resiste, es mínima la diferencia que está perdiendo Cerro Porteño, pero no consigue empatarlo. ¿Será que lo arriesgará todo sobre el final? La va a sacar Julio. Rojo, sí, César. Nazareno Araza, cuarto árbitro, indica 6 más. Sí, señor. Así es cuando conoces al cuarto árbitro y es tu amigo, ¿verdad, César? Así mismo. Bueno, ahí está la Oscarcita escuchando. Bueno, 6 minutos más, Carriles. Bueno, va a salir jugando. Ahí está Carlos Miguel. 6 minutos hasta los 96. Iremos con este compromiso. 90 y medio. 91 ya. Pelota arriba. Llega otra vez para Rofo. La va a sacar Rofo. A ver. Levanta Rofo la pelota por arriba. A ver, lo quiere correr todos. Ahí está Vegetti. Se quedan a soñar por ahí. ¿Será que se vendrá nuevamente la eliminación del conjunto azulgrana? A ver qué va a pasar en esta. No, señor, así no. Muy difícil. Hay lateral. Salida nuevamente para el Verdao, mi querido César. Se la ve negra para Cerro porque el domingo juega el clásico también, Julio. Sí, señor. Se le complicó justamente en la semana del Superclásico. Termina jugando con Palmeiras. Y bueno. Qué complicado la tuvo Ariel, Ariel Holland. Qué complicado. Qué semanita de mierda.
Y bueno, seguramente si se elimina acá va a tener que apostar a todo al Superclásico, pero la idea era que siguiera, por lo menos. Vamos a ver. Se viene el centro dentro del área, a ver si alguno puede llegar. El remate tiró del rebote. ¡Tapó el arquero! Tapó el arquero. Carlos Miguel era la más clara para empatar el partido, César. Así mismo salvó la papa Carlos Miguel. De muy buena actuación, Julio. Carliles salvó Carlos Miguel. Bueno, hay que ver si... Bueno, hay que ver si no había mano de Piquerés dentro del área también, pero no lo van a revisar. Pero bueno, un grande derechazo que termina tapando Carlos Miguel entonces. Todavía sigue la intensa lluvia. Hay tiro libre, salida para el conjunto del Verdão. Lo va a cumplir Carlos Miguel. Se demora para levantarla. Pelota arriba. Saca el conjunto paraguayo a ver si puede llegar. La quiere pelear Pablo Vegetti. No, termina sacando nuevamente el Verdão. La quiere conquistar Magallanes. Se viene el elenco paraguayo y se viene el conjunto paraguayo que lo va a buscar. Se viene por ahí peleando nomás la pelota allí a falta. Sí, señor, tiro libre. Y esta no es para ir todos. Esta es para ir todos. Se va a demorar un poquito. Jorge Morel. Cartoncito amarillo para Morel. Otra molestada más. Viene el centro. A ver quién le va a pegar. A ver quién la va a sacar. La cubre el arquero. No pasó nada, César. Y bueno, no pasó nada con el centro de Morel, que recibió la tarjeta amarilla. Nervios, minuto 48 ya, Julio. Sí, señor, Ariel Holland. Otro técnico más con promesas, puras promesas, César. Bueno. Y así mismo hay que ser sencillo, hay que pisar tierra, Julio. Sí, señor, otra vez no será para el conjunto azulgrana. Vamos a ver, noche de eliminación catastrófica en la Nueva Olla. No va a poder ser nunca, será para Cerro Porteño. Gran pregunta, ¿no? Vamos a ver. Quedan 3 minutos todavía para seguir soñando. Hay falta, pero el árbitro dice que no, que siga nomás. Es para el Verdão. Viene por el costado izquierdo. La peleaba Marlo, vamos a ver. Era Piquerés el que la termina peleando. Va a ser lateral que corresponde al conjunto del Verdão, que lo demora. No pasó nada con Iturbe, no pasó con ninguno, nada. Por ahora Ariel Holland la tiene muy difícil con el elenco azulgrana también. Por ahora otra vez del Verdão, la sombra negra. Y eso que en la fase de grupo Cerro Porteño le pudo ganar a Palmeiras. Pero bueno, parece que esta era la más importante y no la está consiguiendo. A 2 minutos de la eliminación de Cerro Porteño nuevamente de un certamen continental. Increíble lo de Cerro, ¿eh? Carliles, no puede Cerro Porteño. No puede Cerro Porteño, no sé, ni perdí la cuenta de cuántas veces va a quedar en esta instancia Cerro Porteño. Y también la cuenta de cuántas veces Palmeiras, el equipo le va a eliminar a Cerro Porteño. Sí, señor. Bueno, la falta sobre Gustavo Gómez. 95 de 96. Julio. Sí, César. Y lo más grave, a propio domicilio. Sí, y es verdad, a propio domicilio. Le duele el hincha azulgrana de eliminación de la Conmebol Libertadores, que se preparan grande. Y llegaba prácticamente primero. Pero bueno, así es la cosa. Levanta la pelota, vamos a ver si lo puede llegar a buscar. Lo tiene el conjunto azulgrana. Y esta es la última, vamos a ver si se encienden las luces o no. Los reflectores de los jugadores, ya quedó mal parado. Atención que se viene el flaco López, vamos a ver si lo liquida o no. Se viene López, arrastra la marca. A ver qué pasa. Va a ser salida nuevamente para el conjunto azulgrana. Lo quiere buscar, pelota que se pierde por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo azulgrana. Se hace demorar. 95 de 96, ya no queda tiempo. Pelotazo, sí, César. Morreusi y confesado. Bueno, el final del partido. Quedó nomás Cerro Porteño en los octavos de final. Otra eliminación de la Conmebol Libertadores. Pasó Palmeiras, pasó el elenco brasileño. No va más, dijo el árbitro argentino. Y bueno, todo tenía que pasar.
terminó quedando fuera de la Conmebol Libertadores, César. Y bueno, lastimosamente Cerro no puede hacer hazaña en su estadio de Carlos Alperdão. El que hizo hazaña fue el Verdão, dejándole fuera de la Copa Libertadores. Y nos queda solamente Copa Sudamericana el día de mañana, Julio, con Olimpiada. Bueno, vamos a ver si mañana hay suerte o no, César, ¿no? O si no, semana catastrófica para los equipos paraguayos. Sí, señor. Carlile, vos dijiste un resultado hace rato que no quiero repetir, ¿eh? Me dijiste hace rato algo que no quiero creer. Y ojalá que no pase. Bueno, vamos a ver mañana. Mañana entonces estaremos con la Conmebol Sudamericana entre Olimpia y Vasco da Gama. También necesita un empate para la tanda de penales, si no ganarlo. Increíble lo de Gustavo Gómez, cómo es la sombra negra, el Verdão de Cerro Porteño. Y eso que en la fase de grupo se le tenía miedo, le terminó ganando y después no se explica cómo Cerro Porteño termina perdiendo otra vez con un rival que ya le había ganado en este mismo estadio. Un estadio que para muchos hinchas azulgrana es solamente un estadio más. Campeones aquí, dos equipos. Uno el Independiente Medellín de la Sudamericana. Para Racing eso es un gran estadio por haber salido campeón de la Sudamericana. Y bueno, se van calentando el partido. Ahí está Pablo Velázquez, Gustavo Velázquez, digo bien. Calientan el partido, así se van retirando, Carriles. Sí, señor, cuando hay empate en Brasil, Mineiro, el empate sobre la hora, 2-2 el partido. El primer partido lo había ganado un gol contra cero Mineiro, y con este resultado se clasificaría el Mineiro. Palmeiras se va a enfrentar a Mirassol o la U de Quito, a uno de los dos. Bueno, ¿cómo viene la cosa? Cerro Porteño jugaría con Mirassol o la Liga de Quito. Y Palmeiras. Y Palmeiras, perdón, Palmeiras. Bueno, Palmeiras que ya pasó Fluminense, que lo dejó fuera a Independiente Rivadavia. Mirá vos, el Independiente Rivadavia, que tenía muy buen equipo, terminó quedando fuera con Fluminense. Queda Platense y Coquimbo Unido, que están jugando en Chile, si no me equivoco. Mirassol, Liga de Quito. Independiente del Valle con Deportes Tolima. Cruzeiro con Flamengo. Rosario Central, Corinthians. Estudiantes de La Plata es otro cuarto de final también, que lo terminó dejando fuera a la Universidad Católica de Chile. 4-1 en el global. Y así, de esa manera, nosotros también nos vamos despidiendo de este certamen de la Conmebol Libertadores. Nos fuimos por este año de la Libertadores también. Los paraguayos que ya quedan fuera también de este certamen. César, agradecemos a las firmas comerciales que nos respaldaron en esta jornada. Así mismo, de muy buena manera, para Parrillada El Carbón Mercosur de Buenos Aires, para el señor Carlos Deni Concejal, para el ingeniero Rubén Benítez, para RPM Producciones, para el concejal Francis Román, para Agua Fiore, para Pastas Frescas y Artesanales, para el señor César Antunes, director por Capibarí, Tania Tabaré y Joya, para Chipería Oscarcito, para Estación de Servicio Petupar Don Poleski, para Kiko León, para Cometín Kiko León, para Cerrajería General Santos, la consentida del patrón, Aval Rentacar, Luz Baja Diseño e Impresiones, Indumentarias Deportivas Gemelos, Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. y Golti Pay. Mil gracias, Julio. Bueno, nos vamos despidiendo, César, la figura del partido. Mirá un poco, déjame pensar, me gustó Joaquín Piquerés. Bueno, también está bueno lo de Piquerés, muy buena elección. Carlile, la figura del partido. Gustavo Gómez. Me gustó también, Yo me quiero salir de César también. Me gustó lo del paraguayo Gustavo Gómez, César. ¿Qué querés que te diga? Por el gol. Bueno, ahí quedamos entonces con la elección. No sé si está Oscarcito por ahí también en sintonía.
Agradecemos a la gente. Julio. Sí, César. Julio, Sí, Oscarcito. Y para el colmo, no, perdón. dale, César. Adelante, Oscarcito. Mira, Julio. No, Julio, para el colmo. Dale. Para el colmo empieza a llover torrencialmente, Oscarcito, acá. Sí. Madre mía. Paraguay lloviendo todo el día, parece Londres. Bueno, ahí estamos entonces. Oscarcito, escuchaste los 6 minutos que ha dicho, no, César, ¿no? Sí, pero ya sabemos que César hace trampa. Bueno, ahí está. Donde se le cayó su imperio fue en el Mundial. Sí, Ah, es verdad. Bueno, agradecimiento entonces a todos nuestros amigos del continente también, a la gente de CC Producciones, a Carliles Centurión, a la gente de Rey Electro, a Oscarcito Quintana Juniors, a Héctor Ullón también de Gol Radio y también de Alto Paraná, Noticias y Deportes y por supuesto más deporte al Crack Arévalos. Nos vamos, César, despedimos tu trabajo, gran trabajo el día de la fecha. hasta la próxima, si Dios lo permite, mi querido Julio, y ojalá que Dios mañana nos bendiga con un hermoso día y un buen resultado para el equipo paraguayo. Permiso. Bueno, ahí está, pasaba César también, por lo que es nuestro trabajo también en el día de la fecha. Clasificó Palmeiras a los cuartos de final y por supuesto vamos a ver cómo queda después también este certamen continental y la sudamericana que se juega mañana, partido de Olimpia y Vasco da Gama. Carriles, nos vamos. Sí, señor, fue un placer trabajar con usted y por mi parte ha sido todo hasta cualquier momento. Ahí está Carliles Centurión con CC Producciones también, muy agradecidos también con Rey Electro. Nos vamos, Oscarcito Quintana Junior, mañana con Conmebol Sudamericana nos volvemos a reencontrar. Claro que sí, Julio, nos volvemos a reencontrar y en unos momentos más en Rey Electro Sport Santa Fe contra River. Y te digo más, Oscarcito, el fin de semana, el domingo, para alquilar balcones, el clásico del fútbol paraguayo, ¿eh? Ya nos estaremos poniendo de acuerdo fuera de micrófonos. Perfecto, ahí nos despedimos entonces, agradecimientos al Altísimo en primer lugar por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo, a nombre de todos nuestros compañeros de Más Deporte, a CC Producciones, a Rey Electro Sports, por supuesto también a Alto Paraná Noticias y Deportes, a Gol Radio, a todos los que nos acompañan. Se despide su amigo de siempre de ustedes, Julio Alberto Casó, quien les narró el partido, espero haberles llegado también a nuestros amigos. Si todavía no te suscribiste al canal, a darle like, a suscribirte, a compartir nuestro trabajo. Mañana estamos de vuelta por la Conmebol Sudamericana, puntualmente a las 18:30, poquito antes quizás también, porque a las 19 está marcado Olimpia Vasco da Gama, el último equipo paraguayo que queda en este certamen continental. Les agradezco por su atención, nos vamos despidiendo, que tengan un feliz resto de jornada, un buen cierre de día y que mañana sea un hermoso día. Gracias, permiso. En nombre de Julio Alberto Casó, en nombre de nuestros compañeros, nosotros también.